lleva un equipaje a puro cuento. Son historias para acercarte, recorriendo cielos y paisajes. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón. De cuento en cuento voy, emoción, sueños, magia, imaginación, fantasía en la voz que llega a tu corazón, que llega a tu corazón, que llega a tu corazón. Julio, ¿nos lee de nuevo el del ratón? Ah, ya lo leyó. De cuento en cuento voy. ¿Le gustaría salir de viaje, che? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ahora a dónde? Si quieren podemos viajar a la China, ya mismo, sin valija ni pasaporte. Lo único que necesitamos es la imaginación. ¿Cómo vienen de imaginación? Bien. Va, creo que bien. ¡Excelente! Hace muchos años, en un pueblo chino llamado Tongling, vivía un dragón terrible. Wang Li, tenés que comer. Un chico a tu edad, si no come, no crece. Nadie jamás lo había visto, pero amenazaban a los niños diciendo: si no haces caso a tus mayores, el dragón vendrá a buscarte. Tiene el cuerpo con escamas filosas de serpiente y ojos de langosta, la barba de un hombre de 1000 años, la fuerza devoradora de los tigres y las garras hirientes de las águilas. Los niños del pueblo estaban muy asustados. El pequeño Wang Li, sin embargo, no quería creer en semejante monstruo emparchado con hilos de maldad. ¿Qué quiere decir Wang Li? No tengo la menor idea. ¿De verdad quiere decir eso? ¿Cómo sabes? No tengo la menor idea qué quiere decir Wang Li. ¡Niño valiente! No sé, Tati. ¿A vos te parece? Yo no tengo miedo a dragones que viven en cuevas. Y si me encuentro con uno cara a cara, sonreiré y seré valiente. Wang Li iba a cumplir 10 años. Para tan importante ocasión, sus padres iban a prepararle una gran fiesta. Cuando envíen las invitaciones, me gustaría avisarle a alguien muy especial. ¿A quién? Quiero que venga el dragón. Pero eso es imposible. Nadie lo ha visto nunca. Dicen que está lleno de escamas venenosas, de ojos inmensos tatuados a los párpados, con una barba de espinas que atraviesa a quien se acerca, que tiene la fuerza de 1000 leones y una furia que ningún anciano de Tongling se atreve siquiera a mencionar. Una arruga sobre su frente marcaba seriedad y respeto, pero el corazón del niño estaba en paz. Sabía dentro de sí qué era lo que quería hacer. Yo no invitaría a un dragón a mi cumple. Yo sí, si trae regalo. Mis primos se asustarían. Al día siguiente, su madre le preparó tortillas de té y lo mandó a jugar. Wang Li se puso muy feliz. La comida era riquísima y le daría mucha energía para llevar a cabo su misión.
aspecto tendrá el dragón? Debe haber una cueva por algún lado. Un poco más arriba, encontró una gruta colosal. Sin respirar, con el pecho estallando de latidos, Wang Li se acercó. Del corazón de la montaña salía un viento cálido y rugoso que rozó sus pies. Se acercó a ese silencio negro. ¿Ni hao ma? ¿Yao me Youren? ¿Qué dijo? ¿Yume Yuren? Que pase un tren. Ni hao ma, yo me, yo ren son frases en mandarín, el idioma de Wang Li. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El dragón estaba allí. Tenía el cuerpo largo, cubierto de escamas, los ojos grandes, una larga barba y parecía ser capaz de defenderse como un tigre o como un águila. Wang Li estaba asustado, pero se dijo a sí mismo, no tengo miedo. Mis padres me pusieron Wang Li para que aliente a los demás y viva los peligros con entusiasmo. Ni Xishei, ni Shushao Shen Mema. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Quiero saber tu nombre y quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños. El dragón no podía creer lo que estaba oyendo. Wang Li notó que las escamas del dragón estaban polvorientas, las garras rotas y sucias. Y cuando abría la boca, salía de ella un aroma rojo y dulce. ¿Por qué lloras? En todos los años que he vivido en esta cueva, nadie se ha acercado a mí de manera respetuosa y amable. Por supuesto que iré a tu fiesta de cumpleaños. Mi nombre es Luo. Súbete, te llevaré a casa. Wang Li se trepó a la poderosa espalda, miró hacia abajo y vio que las lágrimas del dragón formaban un río. Entre montañas amarillas y nubes lentas, iban Li y su nuevo amigo Luo. Por encima de las nubes se veía la cabeza del dragón acercándose. ¡Refugio! ¡Protejan a sus hijos! ¡Que las madres escondan a sus bebés en pétalos de loto! Pero uno a uno notaron que Wang Li sonreía y que el dragón era en realidad un barco de vapor. Wang Li era el capitán. ¡Salud! Por favor, qué lindo Venga, cumpleaños que viene de tan lejos. Llegaron ancianos, jóvenes y niños desde los lugares más remotos, de Anhui,
Xian y Han Shou. Cada familia llevó alimentos para compartir y celebrar el 10º cumpleaños de Wang Li. En el Festival de Barcas Dragón de aquel año, Wang Li fue distinguido por tener el barco más grande. Y en toda China se habló de un niño que no tuvo miedo y de un dragón convertido en barco con garras de mazapán, escamas de miel, ojos de nube, leyenda de tinta y agua, plenísimo sol abierto al mediodía. Estuvo buenísimo. Trae más cuentos chinos. ¿Así que les gustó esta historia? Voy a ver si encuentro otra que transcurra en China. Que tenga dragones. Y princesas. No, princesas no. Solo dragones. Está bien, está bien. Déjenme ver qué encuentro, che. Hola, chicos. ¿Listos para escuchar una nueva historia? ¡Sí! ¿Y qué cuento, Hoy les traje un cuento de un príncipe, de esos que viven en enormes castillos y viven peligrosas aventuras. El título del cuento lleva su nombre, El príncipe me da fiaca. Y la historia comienza así. Con el príncipe haciendo su tarea favorita, descansar. El príncipe me da fiaca descansaba todo el tiempo. Hasta descansaba de su propio descanso, che. Tenía fiaca. ¿Qué fiaca? Es no querer hacer nada. Ah, se llama me da fiaca porque tenía fiaca. Es un nombre muy gracioso, sí. Pero sigamos con la historia. Como les contaba, al príncipe solo le gustaba descansar. Lo que disgustaba mucho a su padre, el rey. Ay, ¿cómo gobernarás cuando yo sea viejito? No sabes leer, ni escribir, ni contar. ¿Y qué va a pasar si un enemigo nos ataca? No sabes montar a caballo ni usar la espada. ¿Cómo vas a defendernos? El príncipe iba a responderle a su padre, pero luego se dio cuenta que eso lo cansaría demasiado. Ay, oh, oh. Hasta que un día el rey se levantó decidido a terminar de una vez y para siempre con la vagancia de su hijo. Arriba, es hora de levantarse. De hoy en adelante tendrás un trabajo, el más simple del palacio. Serás ayudante de cocina. El cocinero te está esperando. ¡Qué lindo! Piensa el príncipe me da fiaca, convencido de que su trabajo consistirá en probar comida. Pero cuando llega a la cocina, se encuentra con que el trabajo es un poquito más complicado, che. Como ayudante, tiene un montón de cosas para hacer. Limpiar el piso, pelar zanahorias, desplumar pollos, condimentar la comida, cuidar que no se queme. Y cuando estuvo lista y pareció que todo iba a acabar, la pucha tuvo que volver a empezar. El príncipe me da fiaca, trabaja como nunca, pero no se queja. Está demasiado cansado.
Su mente también está trabajando y piensa, ¿cómo puedo hacer yo para no cansarme tanto? De pronto se le ocurrió una gran idea. ¡Hey! Se había ahorrado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Muy pronto el príncipe comenzó a probar nuevos procedimientos para hacer más rápida las tareas de la cocina. Aprendió nuevas recetas. Levadura. Y creó sus propios platos. Y en menos de un año, la cocina funcionaba como un reloj, con platos más ricos y más rápidos. ¡Bravo, hijo! Las tortas de chocolate te salen riquísimas. El príncipe estaba satisfecho y creyó que por fin había llegado la hora de volver a descansar. Pero se equivocaba. Vuestra Majestad, traigo una noticia terrible. Un monstruo marino acaba de raptar a la princesa Praliné. Piden ayuda para poder rescatarla. No hay tiempo que perder. El príncipe toma todo tipo de utensilios, cubiertos y condimentos para la terrible batalla que le espera. ¿Va a pelear contra un monstruo con cosas de la cocina? Tiene que salvar a la princesa. ¿Pero cómo la va a salvar si no tiene espada? A mí me gusta un príncipe cocinero. Sin espada no va a ganarle al monstruo. Puede ser. Sí va a ganarle al monstruo. Es que... Mejor veamos cómo sigue el cuento. ¡Preséntate, monstruo marino! El monstruo estaba a punto de acabar con el príncipe cuando éste encontró un arma peligrosísima. La pimienta. Pero el monstruo no se rendía. Entonces el príncipe echó mano a su arma secreta, el aceite. Y para no dejar rastros, se escapó envuelto en una nube de harina, che. ¿Qué estás haciendo? Bato las claras para hacer un merengue. ¿Un merengue ahora? Ajá. Las estoy batiendo punto nieve. ¿Sabías que la nieve te puede congelar? ¿Congelar? ¿Congelar? ¡Ay, qué frío me empieza a dar! El príncipe y la princesa escapan.
Pero el monstruo ya está a punto de atraparlos. ¿Con qué podrá detenerlo? Me da fiaca. ¿No les dije que tenía que llevar una espada? ¡Shh! ¡La levadura! No me vas a engañar nuevamente con la clara Puntonieve. Me voy, pero volveré. Ya verás lo que voy a hacer cuando encuentre pan para comerme las yemitas. ¿Y qué pasó? De a poquito el príncipe Me da fiaca fue volviendo a su tamaño y el monstruo jamás apareció. Después pasó lo que siempre pasa. El príncipe se enamoró de la princesa y la princesa se enamoró del príncipe. Se casaron, fueron felices y en la boda comieron perdices y toda clase de cosas ricas que el príncipe cocinó. Exquisito. Exquisito. ¿Y les gustó? Sí. La próxima vez quiero uno de bruja. No, yo quiero uno de príncipes con espada. ¿Y qué les parece uno de brujas con espada? Y que vuelan escoba, y en balde, y en trapo de piso. Muy bien, muy bien. Voy a buscarlo. Pero por si no lo encuentro, podrían empezar a inventarlo ustedes, che. Sí, la bruja tiene una escoba y está enamorada del príncipe. No, un príncipe no se enamora de una bruja. Pero esta es una bruja linda. Bueno, dale. Me contó un pajarito que alguien está esperando un hermanito. ¿Es así? Traje un cuento muy especial que se llama El cuerpo de Isidoro. Es una historia que les va a gustar a los que están esperando un hermanito. Y a los que no también. Mi mamá va a tener un hermanito. Un hermano. No sé si es tan chiquito como dicen. Pero no un hermano de ella. Las mamás no tienen hermanos de ellas. Mi mamá va a tener un hermano. Pero de mí, que soy su hijo primero. ¡Bravo! ¡Muy bien, Isidoro! Pateo bien porque tengo 6 años. Antes, cuando tenía 4, era más chico. Ay. Yo no pateaba bien a los 4. Y mi mamá no iba a tener ningún hermano. Mi mamá está cada vez más gorda porque el hermano crece y se hace lugar. Ahora yo digo, si el hermano hace más gorda a mamá para hacerse lugar, ¿por qué no sale y sigue creciendo afuera que está lleno de lugar? Le pregunté a papá, pero se ve que no se puede. Parece que antes de salir tiene que tener un cuerpo todo entero y todavía le falta. Yo ya tengo un cuerpo entero, pero yo sí, porque ya tengo 6 años.
El cuerpo se empieza a tener cuando se tienen los años. Una de las cosas más lindas que se tienen en el cuerpo son las manos. Porque sirven para atajar, que es lo que más me gusta en el mundo. Mi papá me tira fuerte al arco, pero casi nunca es gol, porque yo agarro la pelota con las manos y entonces me pongo contento. ¡Ey! ¡Sí! ¡Atajé! ¿Viste que atajé? Las manos sirven para estar contentos, que es otra cosa que me gusta. Las manos sirven además para estar tristes. En un cumpleaños que tuve se me rompió un Batman nuevo que me había regalado mi primo. Y cuando lloré, él me limpió la cara con las manos. Después me abrazó y me pasó una mano suya por la cara. Y yo dejé de llorar. Las manos de mi primo también sirven. Algo que no entiendo es lo que pasa con el pelo. Si el hermano está dentro de mi mamá, ¿por qué mi mamá no se ríe todo el tiempo con las cosquillas que le debe hacer el hermano con el pelo? Cuando yo le paso mi pelo por la nariz, ella se ríe por las cosquillas y a veces hasta se resfría. ¿Será que el pelo de los hermanos que no tienen los años no resfría a las mamás? El pelo es la parte más alta de la cabeza. Los hombres grandes como mi papá también tienen pelo adelante del cuerpo y en el pitito. Pero los chicos que tenemos 6 años todavía no. Mi papá me contó que el hermano ya tiene pelo, pero no le hace cosquillas a mamá. A mí las cosquillas me dan risa también. Después de las manos y el pelo, lo más importante del cuerpo son los ojos porque sirven para ver. Bueno, eso si uno está fuera de la panza de la mamá. Al hermano no le sirve en un pepino porque lo único que ve es la panza de la mamá, pero del lado de adentro. Los ojos son más útiles cuando se tienen los años. Como yo, que puedo cerrar los ojos y no veo nada. O abrirlos y entonces veo todo. Veo la panza de mi mamá con el hermano adentro. Y él, aunque los abra, no me puede ver. Los ojos están en la cara, que también es muy importante porque así los demás saben quiénes somos. Yo, por ejemplo, tengo cara de Isidoro. Mi papá tiene cara de mi papá y mi mamá tiene cara de mi mamá. Y el hermano no sé porque no se la vi. A mí lo que más me divierte de la cara es ponerla al lado de la ventanilla en los colectivos cuando está abierta, porque cada vez que el colectivo anda, el viento arranca. La cara es muy sentidora. Mi papá y mi mamá estuvieron toda la noche despiertos y yo me quedé con ellos. No querían que el hermano los encontrara durmiendo. Mi papá se la pasaba mirando el reloj para que mi mamá respire. Les pregunté por qué había que mirar el reloj para que mamá respire. Y me dijeron riendo que no era para que mamá respire, sino para saber cuándo llega el hermano. Mi papá dejó de mirar el reloj y le dijo a mi mamá, ¡vamos! Y se fueron para ayudar al hermano a salir. Yo me puse a llorar porque papá se levantó y dijo, ¡vamos! Me duele la panza. Oh, a mí también. Me duele la panza, dice Isidoro.
Mi mamá y mi papá tardan en volver. Yo me quedé con la abuela y me sigue doliendo la panza, que está en el medio del cuerpo. Mi mamá tenía el hermano en la panza y no le dolía. Ay, yo no tengo nada y me duele. Me dijo la abuela que tenía que poner algo en la panza. Ahora me duele menos. ¿Y el bebé? ¿El bebé? El hermano ya salió y vino a casa, dice Isidoro. Tiene cara de Alejandro. Tiene poco pelo en la cabeza y se le ve la cara. Mi mamá se quedó sin panza y ahora está llena de lugar. Le pregunté si podía meterme yo ahora que tiene lugar, pero me dijo que no. No. Mi mamá me contó que la panza me dolía porque había estado despierto toda la noche. Cuando se va a tener un hermano no hay que estar despierto toda la noche porque hace doler la panza. Alejandro no sabe eso porque es el hijo segundo y todavía no tiene los años. Pero ya tiene cuerpo. Es lindo el cuerpo de Alejandro. Es más chiquito que el mío y es más suavecito que el mío. Cuando Alejandro tenga los años, le voy a enseñar a atajar para que no le hagan goles. Nos fuimos al patio a sentarnos en el piso y mi mamá me puso a mi hermano en las piernas. Yo cierro los ojos porque el sol me molesta y Alejandro me pesa, pero no mucho. Y esa es la historia de El cuerpo de Isidoro. Ya no me duele la panza. ¿Se te pasó? ¡Qué bueno! Cuando nazca tu hermano, le vas a poder contar el cuento. Pero no va a entender nada. Parece que no entienden, pero te va a escuchar seguro. ¿Saben una cosa? Cuando yo tenía la edad de ustedes, me hacía muchas preguntas. ¿Dónde va el sol cuando es de noche? Si la tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos? Y algo que siempre quise saber es, si hago un pozo, ¿puedo llegar hasta el otro lado del planeta? ¿Hasta el otro lado? ¿Con un pozo? Claro, ¿qué le parece? ¡Que sí! No, imposible. No sé, habría que probar. Ajá, pero miren qué interesante. Esta pregunta que me hice yo, también se la hizo Laura Devetach en este cuento, Del otro lado del mundo. El chiquilín va por la playa saltando en un pie. Tac, tac, derecho, derecho. Siempre en un pie. El mar lo moja y él trata de pisarle la lengua. El sol está saliendo. De pronto el chiquilín encuentra un trozo de playa con arena muy especial. Dibuja un monigote cabezón y con cuerpo de palitos. La arena se lo chupa. Pisa fuerte y la arena chupa la huella.
¿Alguien vio el mar alguna vez? El mar. El mar es una pileta de agua gigante, con distintos tonos de azul y celeste. Podés nadar y jugar, y tiene algo que, no sé, podés pasar horas mirando cómo las olas van y vienen. Es un espectáculo maravilloso. Pero estábamos en que el nene pisa fuerte y la arena chupa la huella. Aquí debe estar el centro de la Tierra. Quiero ver cómo es el centro de la Tierra. Quiero ver cómo es más allá del centro de la Tierra. Quiero ver cómo es del otro lado del mundo. Y cava, 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 con el vaso, con la palita, con la cuchara. Cava buscando el centro de la Tierra. Es tan enorme el pozo que debe haber llegado hasta más allá del centro de la Tierra. Ese pozo debe haber llegado hasta el otro lado del mundo. Lejos, pero muy lejos, terriblemente lejos del pozo, ha llovido. Una niña corre sobre el verde, chapotea y el barro y el pasto se le meten entre los dedos. Hay que aprovechar el sol del atardecer, porque en las laderas de aquellas montañas los chaparrones van y vienen en cualquier momento. ¿Chaparrones? Los chaparrones van y vienen en cualquier momento. ¿Cómo será el mar?, le pregunta a la cara del charco. La nena hace navegar una hoja porque oyó decir que en los mares hay barcos. Y bate el agua pensando en todo lo que no sabe de los mares. Tacatán, tacatán, pasa una bandada de caballitos del diablo. Pasan panaderos, pelucas de las mariposas. Pasan las mariposas sin sus pelucas. ¿Cómo es el mar?, le pregunta. Pero ella solo sabe andar por los aires. La nena sigue correteando mientras piensa en cómo serán los ruidos del mar. En los animales del mar, siempre mojados, con los ojos abiertos debajo del agua. Se tira de rodillas para mirar o para escuchar porque oye algo. Quizás conversaciones de lombrices. Las lombrices tienen que saber cosas sobre el mar, o sobre el centro de la tierra, o sobre el otro lado del mundo. Porque para eso las lombrices se pasan la vida haciendo túneles. El chiquilín de la playa mira su pozo, que llega más allá del centro de la tierra, y lo ve demasiado vacío. Entonces mira hacia el mar, que a esa hora, cuando le viene el hambre, tiene un vuelo de mantel tendiéndose y un velero de servilleta doblada y la espuma de leche con migajas. El chiquilín mete todo lo que ve en una lata vacía que está por ahí, en la arena. El velero, la espuma, el mar y las cosas que vuelan dentro. Y lo va volcando en el gran pozo. Y dale, mar,
Dale mar, entrando en el pozo sin fondo. Entonces, muy lejos del pozo, la nena que estaba escuchando las conversaciones de las lombrices oye un murmullo cada vez más fuerte en el círculo de la tierra acolchada. Siente olores extraños que se acercan. De pronto brota un velero de servilleta doblada y luego el agua con su espuma y todo lo que en ella vuela. Brota y se extiende justo del otro lado del mundo. Brota y moja los pies. Brota y se desparrama frente a los ojos de la nena que, del otro lado del mundo, nunca había conocido el mar. Yo quiero conocer el mar. ¿Me vas a llevar algún día? Pero me encantaría llevarlos a todos. ¿Quieren irse? Nos vamos todos en la camioneta y volvemos con la cabeza llena de arena y los bolsillos llenos de recuerdos. ¿O es al revés? Hoy traje un nuevo cuento. Un cuento que se llama Miedo. ¿Ustedes tienen miedo a algo? A mí me dan miedo las víboras. A mí los truenos, cuando hay tormenta. A mí no me da miedo los truenos. ¿Y los monstruos? No, mi primo Andrés tampoco le tiene miedo a nada. Ah, pero qué chicos tan valientes. Entonces traje el cuento perfecto, porque es para chicos que tienen miedo y para chicos que se volvieron valientes. Y empieza así. Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. ¡Ay, qué lindo, nene! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué esos cachetes! Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para sacarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Julio, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo se llama este chico? No dice. La escritora solamente lo llama el chico. Para mí se llama Diego. Yo no tengo miedo. Entonces la mamá, que estaba muy preocupada, lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó un jarabe para no tener miedo. Amargo
era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo vos. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto del papá era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. Ja, 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 ja. El chico seguía teniendo miedo. ¡Qué miedoso! Pobre. Ah, le tiene miedo a todo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas. Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. Y fue ahí que vio a una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Al chico le agarró una cosa acá, en medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. No es de nadie. ¿Lo llevamos? No. Sí, lo llevamos. El perro tenía hambre. El chico le dio leche. Y un poco de polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío. Ah, ¿y cómo hizo para comerse los retos del papá? Acá dice así. Además dice que el perro se comió los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. ¿Los empujones? Con la panza bien llena. El perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora el chico que tenía miedo no tiene más miedo.
tiene perro. ¿Terminó? ¿Terminó? Yo también quiero un perro para no tener miedo a nada. Ni a las víboras, ni a los bichos. Yo no, porque no tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Ni a los bichos, ni a las arañas. ¡Ah! Bueno, no me gustan las arañas. ¿Tienen ganas de escuchar un cuento? ¡Sí! Entonces les voy a leer esta historia que se llama Pedacitos de Magia y fue escrita por Sandra Filippi. Sandra Filippilli. Filippi. Ah, Filippilli. Oh. ¿Hay mago? Puede que sí. Y hay una nena. Me parece que hay un nene. Que se llama Federico. ¿Cómo sabes que se llama Federico? Es un lindo nombre para un personaje de un cuento. Pero este chico tiene otro nombre. Se llama Jan. Jan. No conozco a nadie que se llame Jan. Veamos entonces qué le pasó a Jan. ¿Empezamos? Ajá, dale. Al llegar las vacaciones, Jan iba a visitar a su abuela. Pero la abuela de Jan vivía tan lejos que cuando el verano estaba entre nosotros, en aquel pueblo era invierno. Mientras sus amigos jugaban en la playa, Jan jugaba con la nieve. Pero solo un ratito, porque la nieve moja y a veces trae gripe. ¡Jan! ¡Adentro que hace frío! Sobre todo a los mayores, a quienes les gusta mucho más sentarse junto al fuego o mirar por la ventana. Oh. La alfombra era un lugar donde jugar. Para eso Jan había llevado su mochila cargada con un montón de cosas que su mamá llamaba cachivaches. Pero pronto llegó el aburrimiento. Jan se puso a vagar por la casa, mirando hacia afuera como un osito enjaulado. Ajá. En el pueblo habrá una función de magia. ¿Te gustaría ir? ¡Sí! ¡Jan! 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 Oh. Jan. Jan solo había visto magos en la televisión. El mago hizo trucos con cartas. ¡Guau! Luego escondió un anillo.
Pero lo que dejó a Jan encantado fue el final. ¡Wow! ¿No hay pájaros alrededor de tu casa? No, se van lejos, a lugares cálidos, y vuelven recién en la primavera. Acostado en su cama, espiando la luna, Jan se durmió soñando con palomas y pañuelos mágicos. Si yo pudiera ser pájaros. ¡A volar! Ay. Jan insistió, cortando y cortando, hasta quedar rodeado de pedacitos negros que no podían levantarse, por más que los retara. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Pájaros no había, pero tampoco bufanda, che. ¡Hice magia! ¡Hice magia! ¡Hice magia! Jan. Tengo que esconderlo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué suerte! Llegaron los cuervitos. ¿Quiénes? Los únicos pájaros a los que les gusta el frío. ¿Por dónde habrán podido entrar? Por mi ventana, creo. Ay, es cierto. Esta ventana quedó sin cerrar. Pero, ¿qué hay del otro lado? Jan enrojeció, pero no de frío, sino de vergüenza, porque allí estaban sobre la nieve los pedazos de bufanda, de manera que él no había hecho magia. Ay, pero no importa. Era una bufanda muy vieja. Ya es tiempo de tener una mejor. Juntos fueron a la sala
Encendieron el hogar hasta que todo el ambiente estuvo brillando de chispas y caliente como un nido. Esta será una buena temporada. Con tanta compañía. Abuela, con esa otra, ¿me dejarás hacer pájaros azules? Chas, chas, pareció contestar la tijera, mientras afuera la nieve empezaba a caer. ¿Nieve? ¿Y cuándo va a caer nieve acá, Julio? La nieve cae en lugares en donde hace mucho frío. Oh, yo quería también. Quizás puedan probar a hacer un poco de magia con una tijera y muchos papelitos. Sí, mi mamá tiene en casa una tijera. ¿Y hacen magia, che? Sí, y nieve, y parche para los pantalones, y abre cartas, y hace muñecos con papelitos, y... Realmente unas tijeras mágicas. Muy bien, muy bien. Ya estamos todos para empezar. El cuento de hoy se llama Cuento con ogro y princesa y lo escribió Ricardo Mariño. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Pero no lo escribió Ricardo. Ricardo ese. Vos dijiste que lo escribió Ricardo ese. Ricardo Mariño. Y así empieza en el cuento, porque el escritor también es un personaje de esta historia. Vamos de nuevo. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Las princesas, ya se sabe, son lindas. Tienen hermosos vestidos. Y en general... son un poco tontas. La princesa de mi cuento había sido raptada por un espantoso ogro. Y en ese momento estaba cortando leña. El ogro pensaba hacer princesa al horno con papas. Las papas ya las tenía peladas, es decir, había que salvar a la princesa. Pero no se me ocurría cómo salvarla. El cuento estaba estancado en ese punto. El ogro dele y dele y dele cortar leña y la princesa, pobrecita, temblando de miedo. Me puse nervioso. Más todavía cuando el ogro terminó de cortar, acarreó la leña hasta la cocina y empezó a echarla al fuego. En cualquier momento dejaría de echar leña y acomodaría a la princesa en la enorme fuente que estaba a su lado. Agregaría las papas, un poco de sal y ¡zas! Al horno. ¿Qué hacer? Se me ocurrió buscar en la guía telefónica. Descarté llamar a la policía. En las películas y en los cuentos la policía siempre llega tarde. Tampoco quise llamar a un detective. No soporto que fumen en pipa en mis cuentos. Por fin encontré algo que me podía servir. Rubinato Atilio, personaje de cuentos. ¿Hola? Sí, ¿hablo con el señor Atilio Rubinato? Sí, señor, con él mismo. Mire, yo lo llamaba... bueno, en fin, por la princesa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, bueno, más que triste. La van a hacer al horno con papas. ¿Quién? El ogro, ¿quién va a ser? Pero mire un poco, las cosas que pasan y uno ni se entera. Ya no se puede salir a la calle. Casualmente hoy le comentaba a un amigo que... Escúcheme, Rubinato. Lo que yo necesito es que usted participe en el cuento. ¿Qué cuento? En el que estoy escribiendo. Quiero que usted haga de héroe que salva a la princesa. Bueno, no le niego que la oferta es interesante, pero estoy muy ocupado. Tengo trabajo atrasado. Tengo que hacer de sapo pescador en un cuento que se llama Malvina la sardina bailarina.
Además, me falta repartir como 30 cartas en un cuento donde hago de viejo cartero bondadoso. Es un personaje muy lindo, ¿sí? Todos los chicos lo quieren. ¿Piensa dejar que el ogro se coma a la princesa? Usted no tiene sentimientos. ¡Es un monstruo! Ya le digo, ando muy ocupado. No sé, si me hubiera avisado con tiempo, lo hacía gustoso. Llámeme en otro momento. ¿Qué otro momento? Si esperamos un minuto más... ¡Chao, princesita! Rubinato, usted no puede hacer esto. ¿Qué pensarán sus admiradores? ¿Es cierto? Van a pensar que usted es un cobarde, un... Está bien, está bien. Veré qué hago. No, usted tiene que decirme qué hago. ¿Qué hago? Y puede hacer de vendedor de manteles. Ahí está, listo. Usted hace de vendedor de manteles. Llega hasta la casa del ogro, llama a la puerta. Cuando el ogro abre, usted le da un par de sopapos. Después desata a la princesa y escapan. ¿Qué le parece? ¡Ni loco! De vendedor de manteles. De príncipe o nada. Y al final, después de que la salvo, me caso con ella. No, de vendedor de manteles. De príncipe. Vendedor de manteles. Príncipe o nada. Está bien, haga de príncipe. Le va a arruinar el cuento, pero por lo menos salva a la princesa. Y llego en un caballo blanco y tengo una gran capa dorada. Sí, todo lo que quiera, está bien. Pero apúrese, porque si no... Y ahora la meto... Y ahora la meto en la fuente. ¡Hey! ¿Hay alguien en la casa? ¿Qué quiere? Soy el príncipe Atilio. ¿Y a mí qué me importa? Ando vendiendo manteles. ¿Manteles? ¿Eh? Sí, tengo algunos en oferta que le pueden interesar. Lavables, estampados, confeccionados en fibras de 3 milímetros. En cualquier negocio cuestan 2 o 3 pesos. Yo, el príncipe Atilio, se los puedo dejar en 3 centavos. No estaría mal comprar un mantelito. El ogro lo pensó. La verdad que no le venía mal un lindo mantelito. La cueva estaba hecho un asco. Y ya que se iba a dar un festín de princesas al horno con papas, ¿por qué no estrenar un lindo mantelito si estaban tan baratos? Espere, ya le abro. Toma, agarra el mantel. Cuando el ogro lo agarró, Atilio le dio una trompada que lo hizo volar exactamente 87 metros y 34 centímetros. Pero el ogro se levantó, agarró un sauce de más de 3.600 kilos y se lo dio por la cabeza al príncipe. Antes que el ogro saltara sobre él a rematarlo, el príncipe agarró una piedra de más o menos 4.000 kilos. Y se la tiró sobre el dedito gordo del pie derecho. El ogro la esquivó. Y rápidamente hizo un pozo en la tierra de 1,5 metros de diámetro y 10 metros de hondo, para que el príncipe cayera adentro. En una pelea muy dura, el príncipe, desgraciadamente, cayó al pozo. El ogro volvió contento a su casa. Pero cuando llegó, la princesa ya no estaba. ¡Hey!
¡Amada mía! ¡Amado mío! He venido a salvarte. ¡Ah! ¡Qué valiente! He venido por ti. ¡Has venido por mí! Pero si no me sacas de aquí, no podré salvarte. Oh, si no te saco de ahí, no podrás salvarme. ¿Por qué no se apuran un poco, che? Va a venir el ogro y este cuento no se va a terminar nunca. Atilio y la princesa se casaron, fueron felices, pusieron una venta de manteles y nunca más se acordaron del ogro. ¿Y qué pasó después con el ogro? Se murió de hambre. No, se hizo unos fideos. No sabemos qué pasó, pero me parece una buena historia para que la inventen ustedes. Pero nosotros no escribimos cuentos. Todos podemos escribir cuentos. Y si no nos salen, siempre podemos llamar a Atilio. ¿Jugaron alguna vez al juego del gallito ciego? Sí. Sí, yo jugué y gané, porque hice de gallito ciego como 2 veces. Pero si fuiste muchas veces gallito, perdés. Gana el que no es gallito ciego. ¿Por qué? A mí me divierte hacer de gallito ciego. Entonces te divierte perder. No, me divierte jugar al gallito ciego. Un momento. ¿Alguien sabe cómo nació el juego del gallito ciego? Yo no. Javier Villafañe, el autor de este cuento, dice que comenzó con un zorro. Viejo y sin dientes, va don Juan el zorro por la orilla de un río. Tiene hambre. Lleva 3 días sin probar bocado. De trecho en trecho se detiene para descansar. Mira el cielo apenas iluminado por las últimas luces de la tarde, las sierras, el agua que corre lentamente. Cerca, pasando una pirca, en un monte de molles y cocos hay un gallinero. Don Juan el zorro conoce el camino. Antes, en sus buenos tiempos, lo visitaba con frecuencia. Y solía regalarse una gallina. O un par de pollos tiernos. ¡Cuidado! ¡Anda el zorro! Perdón. Es que no esperaba encontrarlos durmiendo. Además, no hay por qué asustarse, ni armar tanto alboroto, amigos. ¿Amigos? No sé desde cuándo.
¿Y por qué no? ¿Acaso no podemos ser amigos? No, no podemos ser amigos. Y es mejor que te vayas. Está bien. Me iré. Ah, pero quisiera decirles que si he llegado hasta aquí, fue para distraerme un rato. ¿Quién puede dormir en una noche de luna, eh? Pensé hallarlos despiertos y enseñarles un juego muy lindo para que juguemos todos juntos. No te creo. Paciencia. Me voy entonces. ¿Y qué temen ustedes? ¿No ven? Soy viejo y he perdido los dientes. Solo me alimento con miel, nada más. Y alguna fruta de vez en cuando. He venido a jugar y me extraña que me reciban de esta manera. ¡Papá! Dice que ha venido a jugar. ¡Papá! ¿Será cierto? Claro que es cierto. Vine a distraerme con ustedes. A enseñarles un juego muy divertido. Y contó que todas las noches juega con pollos, gallos y gallinas. Que al principio algunos desconfían. Pero después, cuando lo conocen, le piden que no se vaya. Ayer estuvimos jugando en un gallinero. ¡Cuánto nos hemos reído! A la madrugada me despedía y no me dejaban ir. No, amigo zorro, me decían. Usted no se va. Por favor, quédese con nosotros. Tanto insistieron que les prometí volver. Con esa condición me dejaron ir. Ah, y mañana estaré otra vez con ellos jugando. Lo mismo les va a ocurrir a ustedes cuando me conozcan bien. Ya los estoy escuchando. Sí. No se vaya, don Juan. Quédese aquí con nosotros. ¿Y saben cómo es ese juego? No, no sabemos. Muy sencillo. Primero hay que hacer una rueda. Uno se coloca en el centro con los ojos cerrados, sin mirar. Mientras los compañeros dan vueltas a su alrededor, debe darse maña y pillar a alguno. Entonces, sin abrir los ojos, tiene que decir quién es. Si se equivoca, pierde y sigue en el mismo lugar. En cambio, si acierta, pasa a formar parte de la rueda y ocupa su puesto el que acaba de caer prisionero. ¡Lindo juego! Con estas chalas voy a hacer un trenzado que nos servirá para taparnos los ojos. Es mejor vendarse los ojos, así nadie puede hacer trampa. ¡Apúrate! No tanta prisa. El zorro se venda los ojos, dejando uno medio descubierto para poder ver cuando le hiciera falta. Ahora vayan formando la rueda y déjenme solo en el centro. ¡Te agarré! ¿Quién soy? ¿Quién es? A ver. Es una bataraza. ¡No! ¡Perdió el zorro! Otra vez. A ver, por acá. Por acá. ¡Ay! ¡En la cola no!
¿Quién soy? ¿Quién es? Ay, ¿dónde están? Por acá. ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, esperen. ¡Es el gallo! ¡Sí! Lo reconocí por la cresta. ¿Y ahora? Perdiste. Ahora te vendo los ojos y vas al centro de la rueda. ¡Ay! ¡No aprietes tanto que me duele! El juego es juego. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nosotros lo vamos a embromar. Nos esconderemos lejos. Así no nos encuentra. Al llegar a la pirca, el zorro le dio un manotón y huyó con él. El gallo seguía con los ojos vendados. Las gallinas y los pollos aún daban vueltas a su alrededor. Don Juan el zorro, sin soltar la presa, iba por la orilla del río. Regresaba feliz, como en sus buenos tiempos. Y desde entonces anda por el mundo ese juego que se llama El Gallo Ciego. Y nadie sabe que lo inventó Don Juan, el zorro. Y casi sin querer. Pero yo pensé que al final iba a ganar el gallo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el zorro engañó al gallo y se llevó al pollo. Y bueno, pero tenía hambre. Y a veces lo que es bueno para los zorros no es bueno para las gallinas. Y los cuentos pueden terminar de la forma más inesperada. Julio, ¿nos lee de nuevo el del ratón? No, no quiero el del ratón. Ah, ya lo leyó. Entonces uno de princesa. Los de princesa son aburridos. Casualmente hoy quería contarles un cuento sobre una princesa. Y un dragón. ¿Un dragón? La historia comienza así. En la torre más alta del mundo, allá, cerca de las nubes, se veía una ventana muy, pero muy chiquita, aunque para cualquiera sería un inmenso ventanal. Para cualquiera, pero no para un dragón de 100 metros de largo que asomaba la cabeza. Y trataba de escapar. Pero no había caso, che. Podía sacar la cabeza y nada más. Y después de estar 27 días encerrado, comenzaba a desesperarse. ¿De hambre? No, porque un dragón puede pasar 123 días sin comer. ¿De sed? No.
porque un dragón toma agua cada 87 días. ¿De soledad? No, porque a los dragones les gusta estar solos. En esos momentos recuerdan los cuentos que les contaron y cuando no recuerdan ninguno, inventan otros nuevos y se divierten a más no poder. Pero no hay nada peor para un dragón que estar prisionero. Además, nunca nadie había podido aprisionarlos. Y ahora una ridícula princesa lo había vencido, y de la manera más tonta. Julio, ¿y qué le hizo la princesa al dragón? El dragón a la princesa. Una princesa no le puede hacer nada a un dragón. Pero dice que la princesa le ganó. Y ahora una ridícula princesa lo había vencido, y de la manera más tonta. Tan tonta como a nadie se le podía ocurrir. El dragón había visto a la princesa paseando frente al castillo. La 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 la. La princesa corría con las polleras levantadas y se le veían las pantorrillas, cosa que no debe hacer una princesa. Pero bueno, cuando uno lo corre un dragón, hay que tomarse algunos permisos. Pero hay permisos y permisos, y mostrar las puntillas ya era un poco exagerado. El dragón no corrió. Le hacía mucha gracia ir escuchando esos grititos de mona entrampada y temblorosa. Princesa tonta. Ahora sí que estás en mis garras. Cerraste las puertas y quedamos los dos adentro.
Bueno, es una lástima tener que romper esta torre, pero no me queda más remedio. Las paredes de esa torre, como la puerta, estaban hechas de 7 capas. Una de oro, otra de plata, otra de hierro, otra de plomo, otra de diamante, otra de piedra y otra de... no me acuerdo. Un dragón puede destruir todas las cosas del mundo, todas menos una. La que esté hecha de los 7 materiales con que se construyó la torre. No era una torre cualquiera, era una trampa para dragones. Y él había caído persiguiendo a una princesa. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Entonces se sentó a esperar. Claro que algunos días volví a intentar derribar ese techo, o esas paredes, o pasar por la ventana. Y fue en el día número 27 que oyó una vocecita que lo llamaba. ¡Dragoncito! ¡Dragoncito, quiero verte! Asómate por la ventana y conversemos. ¡A mí nadie me llama Dragoncito! Bueno, Dragoncito era una forma cariñosa de llamarte. No quiero que me llamen de forma cariñosa. Y menos una ridícula princesa que anda mostrando las puntillas de sus calzones. ¿No te gustaron mis puntillas? Los dragones odiamos las puntillas. No discutamos por puntillas. Sos mi prisionero y en esta cárcel tendrás que pasar los próximos 3000 años. No me preocupan 3000 años. Solo los primeros 500 años. Entonces vamos a negociar. Habrás visto que de esa torre no se puede escapar. ¿Qué pretendés, princesa calzonuda? Vas a obedecerme en todo lo que te ordene. Durante 500 años yo te alimentaré, pero todos los días tendrás que contarme un cuento. Ningún problema. Si hay una cosa que nos gusta a los dragones es contar cuentos. Comencemos ya mismo. ¡Dale! Quiero uno con dragones y princesas. Bueno, te cuento uno que dice: en la torre más alta del mundo, allá, cerca de las nubes, se veía una ventana muy, pero muy chiquita. Después le contó la historia del enamorado que esperó 100 noches bajo la lluvia y la nieve. Le contó la historia de las orejas del conejo. Le contó el cuento del pajarito remendado. Le contó la historia del chivito del cebollar. Y estos 2 cuentos los tuvo que repetir una y otra vez porque le gustaron con locura a la princesa. Le contó la historia del ratón Pérez. Cada tanto le pedía otra vez su cuento preferido, ese de la torre más alta del mundo, con una ventana muy chiquita y de cómo una bellísima princesa, ella insistía que debía decir bellísima princesa, lograba tomar prisionero a un dragón. Ah, como en el cuento que estás leyendo. Sí. Y los soles fueron pasando y las lunas dieron vueltas hasta cansarse y cada vez se fueron haciendo más amigos. Hasta que un día... la princesa le abrió la puerta de la torre. Princesa calzonuda, me tuviste 1000 días prisionero. Ahora te voy a comer. Pero no la comió, porque a los dragones en realidad les revienta comer princesa, che. Lo dejó encerrado un montón de tiempo. Y después, ¿no se comió a la princesa? No se la comió porque se hicieron amigos. Sí, se hicieron amigos y los amigos no se comen.
Hoy les voy a contar una historia que tiene como protagonista a un piojo. ¿Alguno tuvo piojos alguna vez? Ajá. Yo una vez tuve y mi mamá me puso vinagre en la cabeza. ¿Vinagre? Tiene un olor horrible. Pensó que eras una ensalada. Pero este piojo no es cualquier piojo, che. Se cuentan de él historias maravillosas. Porque la noche es larga, el piojo cantaba bajito y sin apuro. Por el medio del Bermejo viene navegando un piojo. ¡Epa, epa! Así no, compañero. Ese poema tan famoso dice: por el río Paraná viene navegando un piojo. ¿Usted cree que un piojo canoero se va a conformar solo con el Paraná? Habrá sido otro día. Fíjese que no lo había pensado, pero debe ser cierto. Mire esa luna, don Sapo. ¿No es la luna más linda del mundo? Seguro. En ningún lugar deben tener una luna como esta. Y oye la música del viento. Siente el perfume de las flores. Hermoso perfume, amigo piojo. De eso no hay duda. Pero sí tengo dudas de otra cosa. ¿De qué, don Sapo? ¿De lo que le anda pasando a usted? ¿A mí? ¿Qué me puede pasar a mí? Está sentado solito mirando el río. Mira la luna, oye el canto del viento y siente el perfume de las flores. Sí, todo eso es cierto. Entonces, don Piojo, quiere decir que usted anda con mal de amores. Y mejor me cuenta, porque se va a atragantar de tanto mirar el río. Creo que me conviene contarle. Porque me está agarrando una pena demasiado grande para mí solo. Como la pena de un yacaré. No perdamos tiempo. Cuente nomás. No es tan fácil, no. Las palabras no me quieren salir. Tal vez porque, como usted, soy un bicho de boca chica. Amigo Piojo, usted ya tiene experiencia en estas cosas. No ande como un jovencito que no sabe qué hacer. No crea, don Sapo, no crea. Nunca se sabe demasiado. Las cosas del amor siempre pasan por primera vez. No es cierto. Y vaya alargando el rollo mientras mira esa luna que se pasea por el cielo. Me decía que anda medio enamorado. Hasta el caracú, con decirle que las flores perfuman más cuando ella las mira. ¿Usted ya le dijo algo? ¿Qué le voy a decir? La veo y se me seca la garganta. ¿Tan grave viene la historia? Mire, yo me preparo unos piropos para dejarla temblando. Pero cuando abro la boca... quedo haciendo globitos como un surubí que saca la cabeza del agua. ¿Qué lo tiró? A ver, dígame cómo son esos piropos. Escucha, ¿eh? El pájaro canta al alba, yo canto al anochecer. Me gustaría darle un beso a la hora que quiera usted. ¡Qué linda copla! Con eso la enamora hasta las orejas. Y tengo un montón. Pero la veo y se me enredan todos los versos. Creo que me voy a morir de tristeza. No se muera, amigo Piojo. Sí, creo que me muero ya mismo. No se muera, don Piojo.
No se muera que se me está ocurriendo una idea que ni le cuento. ¿Una idea para que no me muera de amor? Dele, dele, que ya estoy comenzando a vivir de nuevo. Cuénteme cómo es esa piojita. Como las flores del jacarandá, como el color del atardecer junto al río, como el canto de la calandria después de la lluvia. Como el olor de la lluvia en los días de verano. Pero algún defecto debe tener. Me parece que es medio caprichosa. ¿Caprichosa? Sí, pero ella no me da bolilla. Yo le hago zancadillas, le tiro palitos. Le tiro algunos cascotes, pero ella nada. Mira para otro lado y ni me saluda. No sé qué hacer, don Sapo. ¿Y qué más hace, amigo Piojo? Cuando la veo cerca, lo insulto al yacaré y lo desafío a pelear, para que vea lo valiente que soy. También le tiro bolitas de paraíso y le saco la lengua. ¿Y qué más? Con el loro hacemos un concurso de malas palabras. Si viera la cantidad que sabemos. Somos unos campeones, don Sapo. ¿Quiere que le diga algunas? No, y no me cuente más. Le tira cascotes, le saca la lengua, le tira bolitas de paraíso y dice malas palabras. Le hace zancadillas. Sí, don Sapo, todo eso. Y ella da vuelta la cara y pasa de largo. Sí, don Sapo. ¿No le parece que es medio caprichosa? Ya sé lo que hay que hacer. Cuente, cuente, que me estoy por morir otro poquito. No, no se muera. Mire, cuando vuelva a pasar, no le tire ningún cascotazo ni diga malas palabras. Dígale uno de esos piropos que usted sabe. Que no me salen. Y además el corazón me hace un ruido tucum, tucum, que a cada rato viene el yacaré a preguntar quién anda golpeando por ahí. Bueno, no diga nada. Mírela nomás. Suavecito como miraba a la luna hace un rato. Eso es todo, don Sapo. Eso es todo. Mírela un día, 2 días, 3 días. ¿Y qué más? Nada. Nada más. Después me cuenta, ¿eh? Esa fue una mañana llena de luces y de colores, aunque para el Piojo las cosas andaban de color hormiga. Pero en lo peor del color hormiga se le apareció un arco iris. Ahí nomás, cerquita de una flor umburucuyá, pasaba la Piojita. El Piojo hizo fuerza y no le tiró ningún palito. No le sacó la lengua, no le hizo ninguna zancadilla. Solo la miró suavecito, como a la luna llena. Después la mañana se le hizo otra vez de color hormiga. No fue un buen día para el Piojo. Fue el día más largo y el día más triste. Discutió con el Quirquincho, le gritó bicho jetón al yacaré y cuando se cruzó con el yaguareté, lo mordió en una pata desafiándolo a pelear. Pero hasta los días más tristes, alguna vez se terminan. Y este también se terminó. Después el sol volvió a salir. Y aunque los pájaros cantaban a más no poder,
Para el Piojo fue otro día color hormiga. Hasta que apareció una luz como un lucero. ¡Me voy a pelear con el puma! Y se fue a buscar al puma. ¡Ya! Pero no lo pudo encontrar por ningún lado. Y así pasó el segundo día más triste del mundo. Esa noche se durmió sin siquiera mirar la luna. La otra mañana fue peor. Los pájaros cantaban y el río corría lleno de camalotes. Pero para el Piojo, el día tenía color de hormiga negra, que es el peor de todos los colores que cualquier animal se puede imaginar. Y entonces llegó un rayo, una centella, un relámpago que saltaba entre los pastos y pasaba muy, pero muy cerca de donde estaba el Piojo. El Piojo no dijo ninguna mala palabra, no tiró ningún cascotazo, no hizo ninguna zancadilla. Solamente miró a esa luz que se acercaba. Hola, Piojo. Hola. ¿Viste qué flor más hermosa? Me gusta la flor del ceibo, me gusta el jacarandá, me gustan los ojos suyos. Y me gustaría que vayamos a pasear en Yacaré, y en el lomo del yaguareté, y en la cabeza del loro, y en Puma, y en Tatucarreta, y en Oso Hormiguero, y en Tapir, y en Corzuela, y en Quirquincho, y en Víbora Cascabel. ¡Ay! La víbora cascabel me da miedo. Pero, Piojita, vas a estar al lado mío. Entonces sí que me animo. Pero ese paseo nos llevaría toda la vida. Eso es lo que me gustaría. Y ahí nomás saltaron al lomo del oso hormiguero, que fue el primer bicho que pasó. Ya recorrieron 1000 animales, pero en el monte los bichos siempre son más y más. Y mientras no se acaben, el Piojo y la Piojita piensan seguir paseando juntos, cada vez más juntos. ¿Qué pasó, Chetati? ¿No te gustó el cuento? Sí me gustó, pero... ¿y si mamá llenó de vinagre al Piojo y a la Piojita? Yo creo que aún andan por el monte. ¿Seguro? Antes de leer el cuento de hoy, quisiera saber qué es lo que más les gusta de las visitas a la casa de sus abuelos. A mí me gusta cuando mi abuela hace pan con dulce. Y a mí cuando mi abuelo hace asado. Y a mí me gusta el guiso de mi abuelo. Todos pensaron en comida, che. ¿No se les ocurre nada más? Vamos a ver si se inspiran con este cuento que narra la historia de una nieta y un abuelo. A Elena le encantaba correr carreras. Corría contra su hermano que gateaba. También corría contra su perro. Desafiaba a su tortuga.
y no tenía miedo de correr contra su papá. No había nada en el mundo que le gustara más que correr carreras. Te amo, ¿me crees? Ni la tele, ni los helados, ni los libros dibujados. Tú me amas. Quizá fue por eso que Elena hizo pucheros cuando le dijeron que tenía que pasar toda la tarde y la noche en casa del abuelo Enrique. No quiero ir a lo del abuelo, me aburro. Pero si tiene una casa con un jardín precioso. Me aburro. El abuelo apenas puede caminar. ¿Quién va a jugar conmigo? No tiene perros, ni gatos, ni siquiera una tortuga. Ah, tiene unos libros fabulosos. El papá era el hijo del abuelo Enrique y se había puesto triste con las palabras de Elena. Pero a mí me gusta correr. Y allá está la vecina vieja. Vamos a casa del abuelo Enrique y a pasarla bien, que los chicos que nunca juegan solos cuando sean grandes van a ser grandes tontos. Chao, diviértanse, ¿eh? Y vos, Elena, hacele caso al abuelo, portate bien. ¡Chao! ¡Diviértanse! ¡Portate bien! Chao, chao, adiós. Chao. Así fue como Elena tuvo que ir igual a casa de su abuelo. Al principio dio unas vueltas al jardín, corriendo, pero pronto se aburrió. ¿Qué pasa, Elena, que estás con esa trompa? Me aburro. No tengo contra quién correr. ¿Por qué no corres contra tu sombra? ¿Contra mi sombra? ¿Te da miedo? Miedo, mi sombra. Estoy lista para correr. A sus marcas. ¡Listas! ¡Ya! Corrieron, corrieron, corrieron. Rápido, rápido, rápido. Elena corrió veloz, más veloz que las liebres en el campo. La sombra corrió ligero, más ligero que los tigres en la selva. Elena se apuró, pero la sombra siempre iba un pasito adelante. Perdí contra mi propia sombra. A Elena no le gustaba perder. Ahora corran hacia acá. En sus marcas. ¡Listas! ¡Ya! Corrieron, corrieron, corrieron. Rápido, rápido, rápido. Elena corrió veloz, más veloz que el rayo. La sombra corrió ligero, más ligero que las nubes en el cielo. La sombra se apuró, pero Elena siempre iba un pasito adelante. ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Soy más rápida que mi sombra! ¡Soy más rápida que mi sombra! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! A Elena le encantaba ganar. Elena corrió varias carreras. Cada vez que perdía, algunas lágrimas le hacían brillar los ojos. Cada vez que ganaba, una sonrisa enorme le sacaba lustre a los dientes.
Al rato el abuelo se acercó. Ahora que has ganado y has perdido muchas veces, te voy a enseñar el gran secreto para vencer a las sombras. Quien lo conoce, nunca más pierde una carrera contra ellas. ¿Nunca? Siempre podrás ganar. El secreto dice así: gran secreto para vencer a las sombras. Cuando al sol la cara pones, sombra muerde tus talones. Corras lento o ligero, siempre llegarás primero. Cuando el sol está a tu espalda, sombra ante ti se alarga. Y aunque corras mucho y duro, ella ganará seguro. Cuando al sol la cara pones, sombra muerde tus talones. tus talones. Elena repitió los versos una vez y otra hasta que los aprendió de memoria. Y aunque corras mucho y duro, ella ganará seguro. Ahora sí, estás lista para vencer. Como conocía el gran secreto para vencer a las sombras, Elena solamente corrió con el sol de frente. ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Gané! ¡Sí, abuelo, gané! A Elena le encantaba ganar. En total, el abuelo contó 87 victorias. Hasta que llegó la noche. Y de un momento a otro, todas las sombras desaparecieron del jardín. La sombra de Elena también. Vamos adentro. Como no tenía contra quién correr, Elena entró a la casa. El abuelo había cocinado una inmensa tortilla de papas. Pero Elena estaba tan cansada que después de comer 5 bocados, apoyó la cabeza dentro del plato con la tortilla de almohada. ¿Quién no hubiera tenido sueño después de tantas carreras? Al final, la tarde en casa del abuelo había resultado de lo más emocionante, che. Su abuelo salió al jardín. Al principio todo estaba oscuro, pero de repente salió la luna. No bien asomó su hocico blanco por detrás de los árboles, todas las cosas recuperaron su sombra. Es cierto lo que dice el abuelo. Si vas con el sol de frente, siempre le ganas a tu sombra. Parece que este abuelo sabe muchas cosas, además de hacer riquísimas tortillas de papa, ¿no? Mi abuela también sabe mucho. Me mostró a las hormigas llevando hojas y les regalamos un poquito de azúcar. A mí me mostró las estrellas y me dijo que hay una que se llama Lucero. Hay abuelos que saben muchas cosas, además de cocinar. Sí, mi abuelo sabe contar historias buenísimas. Y hace un guiso. Chicos, a ver, díganme, ¿qué les gustaría recibir como regalo de cumpleaños? ¿Puede ser cualquier cosa? Sí, ¿qué les gustaría? El equipo completo de la selección.
A mí me gustaría un auto de verdad. Ah, si no sabe manejar. ¿Y eso qué importa? Yo quiero un auto. A mí me gustaría un pony. ¿Saben una cosa? Conozco la historia de una chica a la que le regalaron algo increíble. ¿De verdad? ¿Qué le regalaron? ¿Quieren que se la lea? ¡Ajo! ¡Cosita linda! Rita siempre quiso ser astronauta. A los 12 meses, cuando los bebés dicen las primeras palabras, Rita no dijo pan, no dijo mamá ni papá. Su primera palabra fue luna. ¿Qué hay? Luna. En su casa nadie se asombró. Nadie pensó que esa bebita algún día querría ser astronauta. A los 3 años comenzó a jugar con muñecas. En vez de jugar a las visitas o a la mamá y el papá, Rita les organizaba vuelos espaciales. Sentaba a su muñeca en su sillita, la ataba al respaldo con un cordón y ¡zas!, la lanzaba hacia arriba. Las muñecas sonreían de gusto al despegar del suelo, aunque ¡ay!, más de una vez perdieron una pierna o un brazo en el aterrizaje. Cuando alguien le pedía un dibujo, ella hacía un cohete. Jamás dibujó una casa con chimenea y árboles y un caminito. En verano subía a la terraza con su sillita. Sin prender ni una luz, se quedaba muy quieta mirando el cielo repleto de estrellas. Imaginaba rutas que cruzaban el espacio, rutas por las que viajaría a bordo de su nave. Una noche Rita le mostró las rutas a su papá. Él le enseñó los nombres de algunas estrellas y juntos le inventaron un nombre a las demás. Esa misma noche, el papá le prometió un viaje espacial como regalo de cumpleaños. El día de su cumpleaños, Rita y el papá se levantaron antes del amanecer. La mamá les dio los alimentos para el viaje y les pidió que se cuidaran mucho al subir a la nave. Primero tomaron un tren y viajaron durante 3 horas. El tren se detuvo en la última estación. Era inmensa. Bajaron del tren y entraron en una ciudad que Rita no conocía. Luego tomaron un ómnibus. Vieron cientos de coches, edificios altos, montones de personas caminando juntas, tantas como Rita no había visto jamás. Bajaron del micro frente a unos rascacielos. ¿No le daba miedo viajar al espacio? No, debe estar buenísimo. Dale, Juan. Si a vos te da miedo subirte arriba de un árbol. A mí, nada que ver. Escuchen, escuchen. Es aquí. Rita miró hacia los costados y no vio ni un solo astronauta. ¿Dónde está la nave? Atravesaron un jardín. Subieron por unas escalinatas y pasaron una puerta de vidrio que se abrió ni bien ellos se acercaron. Entraron en un salón enorme. El piso negro brillaba. El techo estaba muy por encima de sus cabezas. Rita Rodríguez, astronauta. ¿Está preparada para abordar la nave? Sí, estoy preparada. Dieron solo 2 pasos más y se pararon frente a unas puertas de metal. Las puertas se abrieron automáticamente y los dos entraron en la nave. Las puertas volvieron a cerrarse. El papá de Rita apretó un botón que tenía el número 60. En un segundo la nave despegó.
Rita apoyó la cara contra una de las paredes de la nave. Eran de vidrio, totalmente transparentes. ¡Ah! Se ve todo chiquito. La ciudad con todas sus cosas, casas y personas, iba haciéndose más y más pequeña. Los edificios que le habían parecido tan imponentes, ahora se achataban frente a sus ojos. De repente, la nave bajó bruscamente la velocidad. Rita sintió el estómago en la garganta. Entonces la nave frenó y las dos puertas de metal volvieron a abrirse. Rita y el papá se tomaron de la mano para salir al espacio exterior. ¡Mirá! Desde esa altura podían ver toda la ciudad. Autos de distintos colores corrían por caminos negros. Aquí y allá algunas manchas verdes. Los edificios como cajitas agujereadas. Y por todas partes miles de puntitos que se movían. Así se veían las personas desde tan alto. Rita empujó al papá para volver a la nave. Despegaron, aterrizaron, volvieron a despegar. «37 vuelos». Afuera empezaba a oscurecer. Es el último. ¿Puedo ir sola? El papá miró los pies de su hija, las piernas, el cuerpito, las manos y los ojos brillantes. Está bien. Las puertas se abrieron y los dos entraron en la nave. El papá apretó el número 60 porque Rita solo llegaba hasta el 6 y en puntitas de pie. Después el papá salió y ella se quedó sola. Las puertas se cerraron y la nave despegó. Apoyada contra el vidrio, Rita vio cómo las luces de la ciudad iban encendiéndose de a poco. También vio, mirando hacia arriba, que en el cielo empezaban a brillar las estrellas que ella conocía. Cuando la nave se detuvo, ella no bajó. Se quedó muy quieta. Sola en el espacio. Sola en la nave. Sola en el medio de la noche. Contó hasta 10 y apretó el botón con el número 1. La cabeza de su papá fue agrandándose a medida que realizaba el descenso. El viaje había sido un éxito. En la plataforma de aterrizaje se abrazaron muy fuerte, como dos personas que han estado separadas a años luz de distancia. Para mi cumpleaños, yo también quiero viajar al espacio. ¿Pero vos no querías un pony? Bueno, ¿no se puede cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Por qué no? Está bien, entonces yo también elijo viajar al espacio. ¿Y vos, Diego? Y yo también. Entonces me parece que vamos a necesitar una nave espacial muy grande, che. ¿Qué nos vas a contar hoy, Julio? La historia de una calandria que se llama Genoveva. ¿Ese es el nombre? Claro. Me gusta. Vio la foto cuando acomodaba un pedazo de diario en el nido. ¿Por qué esa mujer estaría toda cubierta de barro? En los jirones de papel decía algo sobre un tratamiento de belleza con fango. Fango de humano muerto.
Genoveva siempre había sido una calandria demasiado coqueta y hasta un poco vanidosa, pero últimamente no se veía bien. Le parecía que tenía las plumas opacas y el pico deslucido, así que no lo dudó, haría ese tratamiento. Y aunque no sabía de ningún mar muerto cerca, sí conocía un lugar donde se formaba un barro viscoso que le vendría a las 1000 maravillas. Voló hasta la laguna y ubicó el lodazal. Era justo lo que necesitaba. Con esmero, se fue cubriendo con fango baboso y espeso, como si fuera una crema. Empezó por las patas. En la panza le dio un escalofrío, pero enseguida se acostumbró. Siguió por la cola y terminó por el pico. Se imaginó como la mujer del diario y cerró los ojos. Quedaría preciosa. Y mientras pensaba qué diría la urraca cuando la viera, el sol y el calor de su cuerpo fueron entibiando el barro que la cubría. Cuando se despertó, pensó que ya era de noche. En realidad vio todo oscuro porque no llegó a abrir los ojos. Pero de eso se dio cuenta después. Un calor sofocante la apretaba por todos lados. Trató de levantar una pata. No pudo. Intentó agitar las alas. Tampoco. No podía ni pestañear. Estaba atrapada en una funda de barro seco. Entonces gritó: ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Pero lo que se escuchaba allá afuera era algo así como: «Estoy acá», insistió. Y afuera se escuchaba: Oh, ¿se va a quedar así para siempre? Ay, pobre Genoveva. Ah, seguro que la rescatan. El lodazal era un paraje solitario. Los alaridos fueron en vano. Genoveva probó entonces inflar grande la panza y romper así la armadura que la inmovilizaba. No hubo caso, che. Para colmo hacía calor y tenía mucha, pero mucha sed. La cosa se le estaba poniendo fea. Y ella, que solo había querido estar más hermosa, ¿cómo habría hecho para salir la mujer de la foto? ¿Qué decía sobre eso en el diario? El resultado sería mejor cuanto más tiempo pasara. ¿Y si nadie la descubría jamás? Del otro lado del cascarón, retazos de charla amortiguada la distrajeron de sus pensamientos. Y al final no lo trajimos. No importa, otro día lo traemos. Che, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Mirá ya, eso, un pájaro de chocolate. Estamos en Pascua. ¿Seré yo?, pensó Genoveva, que se dio cuenta de que las voces eran dos y se acercaban. No, no es de chocolate. Es una escultura, una espléndida escultura de un pájaro. ¡Sí, soy yo! Se alegró Genoveva por lo de espléndida y porque la habían encontrado también. ¡Ayúdenme!, gritó. ¡Uy, ya! La escultura habla. No, no soy una escultura. Soy una calandria apresada por un tratamiento de belleza. ¿Qué hará acá? ¿Se la habrá dejado olvidada a alguien? No, acá adentro estoy yo. Sáquenme, por favor. ¿En qué idioma habla? La verdad que no sé. En castellano hablo. ¿Y si nos la llevamos al taller? ¿Para? ¿Y qué sé yo? Para hacer un monumento. ¿Un monumento?, exclamó Genoveva. ¿Habría quedado tan linda? Un monumento que diga discursos. ¡Qué bueno! Y nadie va a entender nada. ¿Te gustó?
Dale, llevémosla. No, déjenme. No quiero decir discursos. ¿Viste? Está contenta de que nos la llevemos. Genoveva sintió que le agarraban de los pies. Que una fuerza indecisa la levantaba. Y no llegó a decir, ¡me caigo! La costra que la cubría se rompió como un bizcocho. No era una escultura, era un huevo con pichón. Escuchó Genoveva ahora más claro. Qué bueno debería ser el tratamiento si la hacía verse así de joven. Se lo recomendaría a sus amigas. Encandilada por el sol, la calandria logró distinguir dos figuras a contraluz que se inclinaban para incorporarse. Una vez de pie y con los sentidos más ordenados, vio a sus salvadores, un canario y una marmota. Qué grandes vienen los pichones últimamente, ¿no? Gracias, muchas gracias por ayudarme. Estaba preocupada. Sola no hubiera podido salir. Nos alegra mucho haberla ayudado. Tan grande y tan debilucha. Resopló por lo bajo la marmota, que estaba indignado porque se había entusiasmado con lo del monumento. ¿Está usted bien? Sí, ahora me siento fantástica. ¿Cómo me veo? Como recién salida del huevo. La calandria volvió a agradecer la ayuda. Adiós, adiós, gracias. Adiós, adiós, señorita, que siga bien, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta pronto. Tras las presentaciones y los saludos correspondientes, el canario cargó su mochila y junto a su hermano Marmota siguió camino bordeando la costa. Cada paso de uno eran 2 saltitos del otro, pero avanzaban parejos. Al final era un pichoncito. Qué pena. Me había gustado lo del monumento parlante. Genoveva se acercó a la laguna para contemplarse en el agua. Se entretuvo en eso largo rato. Los muchachos tenían razón. Se veía rejuvenecida, che. Se había llevado un buen susto, pero después de todo no había sido tan grave. Su frondoso plumaje estaba más brillante. Así que el sacrificio había tenido su premio. Por las dudas, pensó, la próxima vez le pido a la urraca que me acompañe. Y levantó vuelo en dirección a su nido. ¿Viste, Diego? No te tenés que enojar si te tiro barro. Es para que estés más joven. Bueno, hay otros juegos más divertidos. ¿Y Genoveva siguió poniéndose barro? No sé, ¿vos qué pensás? Y que estaba contenta. ¿Vos alguna vez te pusiste barro en la cara? No, nunca. Porque tenés algunas arrugas, ¿eh? Hoy traje uno de mis cuentos favoritos. ¿Les gustan las historias con ratones? A mí me gustan mucho, porque siempre que hay un ratón, hay un queso cerca. Y el queso me encanta, che. Este cuento se llama El ratón que quería comerse la luna. ¿La luna? Sí, la luna. Ratatá es un ratoncito redondo como un pompón que andaba siempre trotando en su caballo de madera hecho con un escarbadientes. Las riendas eran un largo cabello robado por Ratatá a las trenzas brillantes de una niña. Una noche encontró un pedazo de queso en medio del campo, donde generalmente no hay pedazos de queso.
Uy, uy, uy. ¿Y esto? Uy, uy, uy. La luna es de queso. No me había dado cuenta. Y desde ese día, iba y venía durante la noche al galope, siempre con la nariz apuntando al cielo. Es un enorme queso que se hace chiquito y vuelve a crecer. ¿La luna de queso? Es un cuento. Les sigo leyendo. Escuchen. Ratón Bigote discutía mucho con Ratatá. Le explicaba que la luna estaba hecha de luna y no de queso. ¿No ves? ¿No ves que si fuera de queso nos caerían a la tierra muchísimos pedazos? Entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Y esto? ¿De dónde lo sacaste? ¡No te digo que cayó de la luna! Ah, la luna está hecha de luna y no de queso. Se cayó de la luna, estoy seguro. Y te lo voy a demostrar. Voy a subir a buscar el gran queso. Cada ratón es dueño de pensar sus pensamientos. Cerca de la laguna había un álamo muy alto que hacía agujeros en las nubes. Ratatá dejó su caballito apoyado en un pasto. Y subió, escalando el álamo, rompiendo palitos que hacían en el agua. Las ramas le raspaban la panza, casi no podía respirar. Cuando llegó a la punta del álamo, vio al gran queso tan lejos como de costumbre. Por más que estiró la patita, no lo pudo tocar. Bajó despacito y, sentado sobre un hongo blanco, rabió y lloró mojándose los bigotes con las lágrimas. Ratón Bigote le habló de los aviones, pero tampoco. Y tampoco le sirvió trepar a un nogal de 100 años. Ni tratar de volar en un panadero. Ahí andaba Ratatá con su problema, arrastrando la cola. Ya iba a llegar el invierno. Las hojas se tumbaban a dormir sus sueños con crujidos. Muchas fogatas hablaban con humo. Ratatá, olí montañas de queso en el sótano de la granja verde. Hay que conseguir uno. Así tendremos comida segura. El queso es inmenso y necesitamos comida para pasar los meses fríos. Quiero probar aquel queso que debe ser más rico. Bigote, nada quiero más en el mundo que llegar a la luna. ¿Me acompañas? Pero Ratatá, la luna es de luna y no de queso. Sea como sea, yo iré a ver de qué es. Y si la luna es de queso, te llamaré para que me ayudes a bajarla. ¿Estamos? Estamos. Y si no es de queso, ¿me vas a ayudar con el del sótano? Estamos. Una mañana plateada, el Ratón Bigote le habló del chico del barrilete rojo. Le contó que le contaron que alguien había contado que este barrilete subía hasta rozar la luna. ¿Hasta la luna? Bueno, casi hasta la luna. Había que saltar un poquito. A mí me gustan los barriletes. Y este era un barrilete especial que podía volar muy alto. Como un cohete. Claro, era justo lo que Ratatá estaba necesitando, che. Al otro día, Ratatá estaba listo para su nueva aventura. Ratatá no esperó más. Espió al niño desde una matita de menta y en una pirueta del barrilete que estaba subiendo, el ratón se prendió de la cola y la escaló hasta llegar a la cara roja del barrilete. Subieron. Ratatá tenía un poco de miedo. Al fin, la luna.
Balanceándose, el barrilete rojo empezó a coquetear, a hacer firuletes y de repente, ¡pácate! Ratatá había caído sobre una llanura de luna amarilla. ¡Qué lástima! Al final, la luna está hecha de luna. Y parecía tan rica. Desde allá arriba, Ratatá escribió su nombre en la superficie fría para que se supiera que el primero en caminar sobre la luna fue un ratón. Y saltó al barrilete que pasaba por ahí cerca. Ratatá. Y la luna es un lugar inmenso, pero no hay nada. Es enorme y está hecha de luna. ¡Qué pena! Ahora vamos a tener que ir al sótano. El invierno está cada vez más cerca. Aquel fue un invierno muy frío. Las fogatas murieron y los árboles solos se peleaban con el viento. Pero Ratatá y Bigote estuvieron muy bien en sus cuevas, asando queso, contaban cuentos de viajes a la luna y al mar y a las ciudades. ¿Y te conté que dejé mi nombre escrito en la luna? Sí. Ah. ¿Y que me tiré del barrilete en el momento justo para aterrizar? 20 veces. Ah. Estoy pensando en ir al mar este verano. ¿Querés venir? ¿Al mar? Sí, viajar por el mundo arriba de un barco. Ay, Ratatá, Ratatá. Mientras las chispas de sus fueguitos hacían... Yo quiero que la luna sea de queso. Claro, como Ratatá. ¿Vos fuiste? ¿A la luna? No, nunca fui hasta allá. Yo un día voy a ir a la luna. Ah, ¿sí? ¿Y cómo vas a hacer, che? Me voy a subir a un barrilete y me voy a llevar un queso para comer ahí. Julio, ¿estás bien? Sí, un poco cansado. Ayer a la noche no me podía dormir y me quedé contando ovejas. ¿Contando ovejas? ¿Tenés una granja? No, contando ovejas con la imaginación, para quedarme dormido. ¿Y por qué oveja? Bueno, es lo que hacemos en mi familia cuando tenemos sueño y no nos podemos dormir. No me digan que ustedes no cuentan ovejas, che. ¿Y qué hacen cuando no logran dormirse? Yo me imagino que hago un gol en la final del mundial. Yo pienso que hago un viaje alrededor del mundo. ¿Y vos, Tati? Yo pienso que soy una princesa con un vestido yelino. A mí me pasó ayer que entre oveja y oveja me acordé de unos cuentos que leí hace un tiempo. Son de Emma Wolf y son especiales para esas noches en las que, bueno, no podemos dormir. Este se llama La Oveja 99. ¿Lo quieren escuchar? Para poder dormirse, Matilde se puso a contar ovejas. Dentro de su cabeza se figuró un cerco de alambre tendido en el medio del campo.
adentro. Las ovejas empezaron a saltar por encima del alambre, todas en orden, como deportistas entrenadas. Eran blancas y espumosas, igualitas, olímpicas. Saltaban sin equivocarse. 42. 43. Hasta que algo pasó, y fue a causa de la oveja 99. Cuando le tocó el turno de saltar, se paró a tomar impulso. Estaba un poco gorda, no era nada ágil. Las ovejas que venían detrás se la llevaron por delante y perdieron el ritmo. ¡Dale! ¡Salta! ¡No puedo! Eso te pasa por comer tantas pastas frola. Cuanto más me digas, menos voy a saltar. Después empezó con que no iba a saltar porque no se le antojaba, no porque no pudiera. Las ovejas discutieron a los gritos. Unas se pusieron de su parte, otras dijeron que era una arruina todo. Entre dos le hicieron pie para que cruzara, pero terminaron todas en el suelo. Después quisieron pasarla empujándola por el pompis, pero les dio tanta risa que la soltaron. No había caso. No podían con ella. Entonces, una oveja fue a buscar ayuda o algo. Encontró una grúa de las que se usan en el campo para apilar bolsa de maíz. Eso iba a servir. Volvió donde estaban las otras, manejando la grúa a lo loco. ¡Viva! ¡Lo hizo! ¡Muy bien! Y así fue como la cruzaron, en grúa. A las 99 le encantó. Se balanceaba en el aire como un piano. Las demás aplaudían y gritaban. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Lo hizo! Solo que con tanto escándalo, Matilde se desveló y tuvo que empezar a contar de nuevo. 1, 2, 3. Pero se le hizo largo y se durmió recién al amanecer. Todas las demás ovejas quisieron cruzar el cerco en grúa. A mí me gustó. ¿Sí? Cuando no me pueda dormir, en lugar de oveja, ¿puedo contar princesa? Princesa que salta en un cerco. Tati, me parece que tienes mucha imaginación. ¿Y el otro libro de qué? Este no habla de ovejas, pero tiene que ver con la lana y me hizo reír mucho. ¿Quieren escucharlo? ¡Sí! A las 9 de la mañana del domingo, el señor Lanari empezó a destejerse. Y fue así. Como todos los días antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulí con un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez, una hebra de su gorro de lana quedó atrapada entre la mandíbula de Firulí. Ninguno de los dos se dio cuenta. El señor Lanari cruzó el jardín y llegó a la vereda. Como Firulí rara vez se molestaba en abrir la boca, la hebra de lana tampoco zafó de entre sus dientes.
Y fue justo ahí cuando el señor Lanari empezó a destejerse. Por suerte era domingo. Pobre señor Lanari. Mi tío Ignacio se está destejiendo de la cabeza. Ya casi no le quedan pelos. Eso no es de tejerse. Tu tío se está quedando pelado. A medida que se alejaba de su casa, el destejido avanzaba. Camina que te camina, desteje que te desteje. Detrás de él iba quedando un tallarín de lana de colores cambiantes. El señor Lanari se sentía cada vez más disminuido. Cuando paró en la confitería para comprar merengues, ya se había destejido todo por arriba. Encima del bolsillo del chaleco no había nada. Y así siguió. Punto por punto, paso a paso, el destejido avanzó hasta la cintura. Y más abajo. Por suerte era domingo, porque todos los domingos iba a visitar a su abuela. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debía estar el señor Lanari, solo quedaban las medias que también habían empezado a destejerse. Cuando la abuela lo vio, dijo: ¡Oh! ¡Pero qué barbaridad! Entonces agarró un par de agujas, ensartó los puntos sueltos de las medias y desde allí empezó a tejerlo de nuevo, todo, completo. Tejió al señor Lanari de pies a cabeza. Cuando llegó al gorro, naturalmente apareció Firulí, con la punta de la hebra todavía en la boca. Solo la abrió cuando los tres se sentaron a comer merengues. Menos mal que la abuela sabía tejer. Es cierto, Tati. En casa está Pipo, que es un perro medio travieso. Tengo miedo que un día venga y... ¿Y qué? ¿Que te muerda? No, que me desteja. ¿Y al final te pudiste dormir? Sí, al final me quedé dormido, pero fue leyendo otro cuento. Si le parece bien, lo traigo la próxima y lo leemos. ¿Quieren? ¡Sí! Bueno, veo que vinieron todos. Me alegra verlos. Pero tengo algo que decirles. Hoy no voy a leerles un cuento. Voy a leerles dos. Cuando Lucho era chico, le decían Luchito. Y la tía Petra le inventaba historias de luceros, de antorchas, de luciérnagas. Historias mágicas le inventaba. Luchito cerraba los ojos y la tía Petra encendía una historia. Las prendía como lamparitas, como linternas. Pero Luchito se hizo grande. Lo llamaron Lucho. ¿Y de qué trabajó? De electricista. Lucho empezó a estar muy ocupado. Lástima. La tía Petra ya no tuvo a quien contarle sus historias con luz. Y las historias, al no ser contadas, se pusieron más amarillas que las velas de los candelabros, más apagadas. Como los días se hicieron aburridos, ella vendió esa casa, por lo menos para cambiar. Y en la mudanza... se dejó olvidados los candelabros, las velas y las historias. A la casa nueva había que arreglarle casualmente la instalación eléctrica. Entonces, ¿a quién llamó la tía? Y a Lucho. Lucho trató de hacer un buen trabajo, pero cuando ella prendió la luz del comedor... ¿Y la araña? Cuando abrió la puerta de la heladera, otro chorro le dio en la cara. Helado para más.
Pero al encender el televisor, ya fue el colmo, che. Una catarata la revolcó. A la tía Petra le pareció que tenía que llamar al plomero. Yo acá no meto mano, doña. El que estuvo antes sí que se la mandó, ¿eh? Yo que usted lo llamó a él. ¿Me entiende? ¿Pero qué? Ah, pobre tía. ¿Sabes lo que te hice? Al revés lo conecté justo al revés. Sí, seré. Ahora la instalación está como es debido. O sea, la luz sale por la manguera. O sale por la ducha. O entra en el lavarropas. Ella puede regar los malbones con luz, bañarse en luz a la noche y enjuagar con luz los camisones. Así que, bueno, no se aburre más porque, si quiere, abre todas las canillas y deja que se inunde la casa. Y se pone la malla. Le queda tan ridícula, che. Pero ella igual se zambulle y nada en luz, estilo rana. Claro, tiene sus años y por ahí se agita, pero... ¿Qué importa? Hace la plancha y se empieza a acordar de cuando Lucho era Luchito y le contaba historias de antorchas, de faroles, de lunas, de linternas. Nadie lo cree, pero si esto pasa, pasa también esto otro. En la casa vieja hay un apagón y las velas de los candelabros se prenden solas. Los dueños nuevos ni se extrañan, ya están acostumbrados, che. Van, se sientan en la alfombra y la función empieza. En la pantalla de la tele apagada ven encenderse las historias. ¿Y qué veían en la tele? ¿Qué veían? ¿Otras historias? ¿Qué historia? Historias. La historia del cuco veían, por ejemplo. ¿Es de miedo? Y es del cuco. Cuando yo era chiquitita, algunas veces me quedaba en la casa de mi tía Enriqueta. Lo feo de eso era comer zapallo hervido porque si no podía venir el cuco. Yo no preguntaba cómo era ni por dónde iba a entrar, pero me comía el zapallo por las dudas. A la hora de dormir era cuando más podía venir. Si no te acostabas, si no te tapabas, si no parabas de hablar. Uy, qué feo es tener una tía con cuco. Si no te querías lavar los dientes, él podía venir. A la siesta estaba de guardia. En las comidas, a la hora de la leche. Para mí que también hacía ronda por si me despertaba de noche. Era un castigo ese cuco. Menos mal que yo después me iba a mi casa. ¿Cómo harían mis primos para vivir ahí? No sé cómo hacían. Pero yo fui creciendo y me parece que estaba en segundo grado esa vez que el cuco me corrió. ¿El cuco la persiguió? ¿Pero por qué? La tía Enriqueta le dijo a mi mamá que me pasó eso por rebelde. Porque no quise ponerme las zapatillas de cordones y andaba en medias. Blancas las medias. Ella avisó que el cuco estaba listo para actuar, pero yo le hice cara de ¿qué me importa? Entonces... Uy, apareció y me empezó a correr. Y eso de estar en medias me vino bien porque así iba ligero. Me tiré de panza al piso, abajo de la mesa. Pero el grandote y todo se pudo meter también. Casi me toca. Pude esquivarlo. Abrí la puerta del armario y adentro. Pero al cerrarla... ¡Ay! Lo tenía al lado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
Me hice finita, pasé por el agujerito de la llave y el cuco atrás. El piso estaba mojado. Resbalé, caí de cola. Casi me agarra, pero me alcancé a parar. Salté lo más alto que pude y me colgué de la lámpara. El cuco saltó también. Se pegó al techo como una mosca. Me tiraba manotones. Yo me amaqué, calculé. Solté las manos y caí arriba de la mesada. Tuve una idea. Le saqué la tapa a la cafetera y ¡fash! Me zambullí. Menos mal que el café estaba frío y que yo sé flotar. Pero el cuco también. Y me persiguió nadando estilo mariposa. Me metí por donde pude. Y asomé la cabeza por el pico. Pasé los brazos y después el cuerpo. Salté a la hornalla que estaba apagada. Ay. Pero la de al lado no, y se me chamuscó una trenza. El cuco también saltó. En la cola peluda se le hizo una llamarada. Y la apagó con el repasador. Eso me dio tiempo para alcanzar el filtro del café. Era de papel y me sirvió de paracaídas. ¡Uy! Aterricé en el piso. Impecable. Solté el filtro y corrí a todo lo que me daban las medias. Entré en la mochila de la escuela y la cerré por el lado de adentro. Estaba oscuro. Empecé a tantear y encontré la cartuchera. Entré. Destapé la lapicera de tinta que la tía Enriqueta, justo ella, me había regalado. Y por la pluma me metí adentro. Ahí me quedé a esperarlo. Se hacía el astuto y el silencioso. Pero yo lo sentí llegar por el olor a pelos quemados. Empezó a revolverme los útiles hasta que me habrá olido también. Y entró por la pluma. Pero con lo gordo que es, se hinchó el cartucho y ¡fa! Yo salí escupida en un chorro de tinta. Esta es la mía, dije. Y ¡fa! Le tapé la salida con un capuchón. Ahora lo tengo ahí. Hace como 3 años. Y yo qué sé, quedó azul para siempre. Aparte se fue domesticando. Cuando empezó a andar más mansito, le tomé confianza y lo traje a mi casa. Hago una cosa. Si está tranquilo, le saco el capuchón un rato y en un cuaderno que tengo escribo versos con Cuco, cantos con Cuco y cuentos con Cuco. Otros días dibujo cucos, cucos, cucos y más cucos. Tengo el cuaderno lleno de cucos azules. Y mi tía Enriqueta se quiere morir. Al final no me dio miedo. No era un cuco tan temible. ¿Y va a traer cuentos de monstruos? No sé. ¿Quieren que traiga cuentos de monstruos? ¡Sí! No. Bueno. Voy a esperar un poco. Hoy quiero leerles un cuento de un chico que duda todo el tiempo y vive muchas aventuras. ¿Qué aventura? ¿De miedo? Un poco de miedo hay en esta historia. ¿Aventuras con monstruos y dragones? Algo de eso también hay. Escuchen. ¿Y si voy corriendo? No, mejor a caballo. Si voy corriendo, pareceré un simple mensajero entre 2 reinos. En cambio, si voy a caballo, 1, voy a transpirar menos. Y 2, será más probable que me llamen caballero, como a mí me gusta. Ahora que ya estoy montado, ¿cruzo o no cruzo el puente? Si cruzo el puente de la mala suerte, llego hasta la torre de la princesa.
cruzo, me pego la mala suerte seguro. Si no lo cruzo, me quedo aquí tranquilito comiendo mi pan con queso. Pero de la princesa no veo ni un rulo. Y bueno, me arriesgo. Cruzo. Ay, mamita, qué miedo. Si pierdo el equilibrio, me caigo del caballo y me raspo las rodillas con las filosas piedras del fondo. Si no lo pierdo, dicen que el puente se hace más corto a partir de la mitad. A ver. No lo pierdo nada el equilibrio, porque yo cuidadoso soy. Listo. Sano y salvo del otro lado. ¿Ahora qué sigue? Uy, el camino se divide en dos. ¿Por dónde voy? A la derecha dice Sendero Oscuro. Y a la izquierda, Desfiladero de la Desdicha. ¡Wow! Tengo que sentarme a pensar. ¿Me siento en esa roca o en la rama de este árbol? Si me siento en la roca, me voy a mantener despierto y seguro tendré las ideas bien claras. Si me siento en la rama, tal vez me entretenga con el canto de algún pajarito o quizás me adormezca apoyado en las hojas verdes. Y entonces tendré unos pensamientos lentos y retorcidos como las enredaderas, que dan vueltas y vueltas y nunca sacan nada en limpio. A la roca. ¡Au! Está un poco dura, por cierto. Y bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí. ¿Que el sendero oscuro o el desfiladero de la desdicha? En el sendero oscuro andaré a ciegas. Hasta puede haber un pozo y como no lo voy a ver, caeré de lleno en él. Habrá fieras salvajes, de las que solo me enteraría por el brillo de sus ojos. Alguien, un monstruo horrible, de 10 cabezas, tal vez pueda seguirme y yo ni cuenta darme. En cambio, por el desfiladero de la desdicha, el aire es tan transparente que me lastimaré los ojos y entonces lloraré. Las lágrimas empaparán mi capa y llegaré hecho un completo desastre ante la princesa. Es claro, por el sendero oscuro. Andando. ¡Ah! ¡El pozo que me imaginaba! ¿Qué hago? O tejo unas escaleritas de raíz con mucho esmero y mi daga, o le chiflo al fiel Bustamante y le tiro una soga para que me remonte hasta arriba. Con lo de la escalerita voy a tardar demasiado. Mejor chiflo. ¿Responderá Bustamante? ¿O vendrá algún ogro maléfico que, atraído por mi chiflido, observará cómo he caído en desgracia? O mejor dicho, en el pozo. Si viene Bustamante, enseguida salgo, porque es un caballo muy inteligente y me adora. Pero si viene el ogro, mejor que me tape la cara con la capa, para que no me reconozca por el chiflido. ¡Ay, la cabezota del ogro! Ya metió la mano el muy tunante y sus dedotes rascan la tierra buscándome. ¡Me está sacando! ¡Estoy afuera! Siento el aliento de su bocota y veo su baba caer por el costado como una catarata. Me acerca a sus dientes. No debo dejar que me coma. Si me traga, adiós mundo cruel. Terminaré en la letrina de su mugroso castillo. Si consigo escaparme, me voy a dar un flor de chichón al tirarme desde tan arriba al piso. Preferible el chichón. Pero ¿cómo logro que me suelte? ¿Le hago cosquillitas con la pluma de mi sombrero o lo pellizco? Si lo pellizco, se va a enfurecer. Y tal vez apriete más su mano. O me clave antes su espantoso y único diente. Mejor las cosquillitas. Que si no me suelta, por lo menos lo voy a poner de buen humor. ¡Ya está! En el piso otra vez y fuera del pozo. Ahora sí, le chiflo a Bustamante. ¡Allá viene! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Qué bueno es cabalgar! Por el mundo a todo dar, entonando esta canción sin pensar y sin dudar. Ahora sí, ya veo cómo tocan el horizonte las torres del castillo de la hermosa princesa. ¿Estará en su cuarto o en la azotea?
Porque si está en la azotea, puedo aterrizar directamente con Bustamante. Y ahí mismo arrodillarme y declararle mi amor, sin que ningún guardia lo note. Pero si está en su cuarto, voy a tener que conseguir una escalera para asomarme a la ventana, no hay dudas. A ver, mi caballito, planeemos bien cerca del castillo. Así puedo ver dónde se encuentra. En el cuarto, sonamos. A buscar la escalera. Por suerte hay una apoyada. Debe ser la que usan en este reino para treparse y matar a flechazos a los enemigos. Quédate aquí, Bustamante. Los dos no podemos subir. Ay, me mareo. Ya sabía yo que el vértigo me iba a arruinar la carrera de príncipe. ¿Y si no subo nada? ¿Y si le grito desde aquí? ¡Princesa! Si le grito, capaz que me escuche el padre y me tira encima a los guardias o los cocodrilos del foso. Y si me quedo callado, desde aquí abajo no me van a ver. Y a lo mejor me descubre el capitán si se pone a ordenar las cosas de las batallas y busca la escalera. Mejor sigo subiendo. Despacito, escalón por escalón. Y sin mirar para abajo. Así, muy bien. Ya casi estoy. Me arreglo el sombrerito, las calzas, las hebillas de los zapatos y la llamo. ¡Princesa! ¿Y ahora qué hago? Me declaro de a poquito, le voy así preguntando por el tiempo y después hablamos de cómo le va en la escuela y qué figuritas colecciona y al final le digo. O mejor la agarro de repente y no la dejo pensar. Así me dice que sí y no lo duda. Adoradísima dama de mis sueños, excelentísima princesa de mi corazón. He pasado todos los desafíos que me salieron al encuentro. Me perdí en los caminos, me sometí a los peligros de la oscuridad, al fétido aliento de un ogro, a las alturas más vertiginosas, sin un asomo de duda. Porque yo, oh princesa, te amo. Ahora dime, ¿quieres casarte conmigo? ¿Sí o no? No. Pero no así nomás, de golpe. ¿O ya lo tenías pensado de antes? No. ¿No qué? ¿No de golpe o no de antes? No. ¿Definitivo o provisorio? ¡Princesa! No huyas, no me abandones. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué hago acá parado? ¿Me bajo o espero? Mejor bajo. Vámonos, Bustamante. Vámonos a casa a jugar al dominó. El que saca doble 6 empieza. Espera un poquito. Ahora que lo recuerdo, ¿dónde me dejé la caja del juego? ¿Estará en la mesa del jardín o en el cajón de los juguetes? ¿Y qué? Así termina. ¿No comieron perdices? ¿No fueron felices para siempre? Pobre. La princesa le dijo que no después de todo lo que hizo. Y bueno, me parece que a la princesa no le gustaba ese príncipe. No entendí. ¿Cómo dice lo que leíste al final? Escucha, Diego. Escuchen, chicos. Dice así. Vámonos, Bustamante. Vámonos a casa a jugar al dominó. El que saca doble 6 empieza. Espera un poquito. Ahora que lo recuerdo, ¿dónde me dejé la caja del juego? ¿Estará en la mesa del jardín o en el cajón de los juguetes? A ver, ¿alguien sabe quién es Barba Negra? Sí, un pirata. Así es. ¿Y escucharon hablar alguna vez de su mamá? Entonces conozcamos a su madre en este cuento que se llama Barba Negra y los buñuelos. Yo conozco los buñuelos de mi abuela. Muy bien, muy bien. Veamos entonces, ¿qué relación tiene este temible pirata con los buñuelos? Lo que casi nadie sabe es que a bordo del barco del pirata Barba Negra viajaba
Su mamá, doña Trementina Barbanegra. Trepó por la escalerilla del Chápiro Verde una mañana en que su hijo estaba a punto de hacerse a la mar. Subió para alcanzarle el tubo de dentífrico concentrado que el muy puerco se olvidaba. El barco soltó amarras y nadie notó, sino hasta 3 días después, que la señora estaba a bordo. ¡Madre! ¿Hijo? Y se quedó. El amanecer, el mediodía y el crepúsculo la encontraban encubierta, sentada sobre un barrilito de ron antillano, atenta a los borneos del viento. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, de ninguna manera. No. Vigilando el laboreo de las velas y desparramando advertencias a voz en cuello. Nadie como ella para husmear la amenaza de los furiosos huracanes del Caribe, a los que bautizó con los nombres de sus primas: Sofía, Carla, Berta. Margarita. Mientras tanto tejía, de sus manos habilidosas salían guantes, soquetes de lana, pulóveres y bufandas en cantidad. Los hombres de Barbanegra, abrigados con mocitos de peluche, sudaban bajo el sol del trópico. El jefe pirata impuso castigos severos a los desagradecidos que se quejaban. Pero además, y este es el asunto que importa, la señora Barbanegra hacía buñuelos. Una vez por semana se zambullía en la cocina del Chápiro Verde y forjaba una media tonelada de buñuelos. Eran verdaderos adoquines. Más que comerlos, había que tallarlos con los dientes. Se sospechaba que estaban hechos con harina de caparazón de tortuga. Y al caer en el estómago, producían el efecto de una bala de cañón de 12 pulgadas. A Barbanegra le encantaban. ¿Te gustó, En Puerto Royal compraron una partida de polvo de hornear para hacer más livianos los buñuelos. Pero no sirvió de nada. La tripulación del Chápiro Verde había perdido todos los dientes. Ya nadie era capaz de sujetar el sable con la boca cuando saltaba al abordaje. Los hombres más rudos terminaron comiendo el pescado con pajita. Barbanegra, en cambio, devoraba un buñuelo tras otro con formidable gula. Su madre,
que vivía retándolo por esos atracones, terminó prohibiéndole que comiera más de 40 por día. Hasta que sucedió lo que sigue. Una madrugada de julio, el vigía avistó un barco. Es francés. Les vengo diciendo que es peligroso andar por estos lugares. Pero, ¿para qué? Si me hicieran caso, no estarían en estos problemas. En efecto, era la nave del capitán Jean-Pierre. El capitán Jean-Pierre no podía ver a Barbanegra ni en la sopa, che. Los dos barcos se aproximaron amenazantes. Ninguno estaba dispuesto a rehuir el combate. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Y yo te voy a hacer paté! ¡Vamos al abordaje! ¡Oui, oui, oui! ¡A la casca! ¡Ellos no escaparán! Y en minutos, las dos naves quedaron pegadas como siamesas. Todos los franceses saltaron al barco inglés y todos los ingleses al barco francés. Los capitanes entendieron que así no se podía pelear, che. Ordenaron a sus tripulaciones dividirse. La mitad de cada una volvió a su respectivo barco para iniciar el combate. Barbanegra y Jean-Pierre, desde los puentes de mando, se medían con la mirada. Lenta, sigilosamente, con movimientos de babosa, cada uno fue acercando la mano a la cintura donde guardaba la pistola. Durante 5 minutos, nadie respiró. Las dos pistolas hicieron fuego al mismo tiempo. Un aro voló de la oreja izquierda de Jean-Pierre y se perdió entre los atunes del fondo del mar. Pero su bala había dado en el pecho de Barbanegra. Un buñuelo. Un bendito y providencial buñuelo se interpuso entre la bala y su cuerpo. Debajo de la tricota de lana, Barbanegra había escondido un buñuelo de los que preparaba su madre, robado de la cocina la noche anterior. Al chocar contra él, la bala se deslizó como un supositorio de glicerina sin herir al pirata. ¡Viva, viva el capitán! ¡No, no, 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 no! ¡No! El combate se suspendió hasta nueva fecha y cada uno se fue por su lado. ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué están haciendo esto? No es hora. Vayan a dormir cada cual a su cucha. Es esto. Caramba.
Esa noche en el Chapio Verde atronaron las canciones de piratas festejando el episodio, hasta que mamá Clementina mandó a dormir a todo el mundo. ¡Ay, qué lindo! Al día siguiente se creó la Orden del Buñuelo y desde entonces todos los hombres de barba negra llevaron uno colgado sobre el pecho. Y dicen que eso los volvió invulnerables. Me gustó Trementina porque lo reta a Barba Negra. A mí me gustó la pelea. A mí los buñuelos. Ay, pero si eran imposibles de comer. Los de Trementina no, los de mi abuela. A ver, levante la mano el que tiene hermanos más chicos. ¿Y cómo se llevan? Y depende. Un hermanito, una hermanita, los queremos, nos peleamos. Los volvemos a querer, nos volvemos a pelear. Cuando yo nací era un chico normal. Pero a los 3 años me salió una cola que todavía tengo pegada. Una cola es algo muy incómodo, que no te deja jugar tranquilo, no te deja estar con tus amigos, no te deja llegar temprano a la escuela, ni andar en bicicleta, ni jugar a la pelota, ni nada de nada. Siempre tenés que estar arrastrándola, cuidándote de no pisarla y tratándola bien para que tu mamá no te rete. Mi cola se llama Lucía y tiene 8 años. Exactamente 3 menos que yo. Pero, ¿es la cola o es la hermana? Las dos cosas. Hasta que nació Lucía, yo era un chico como cualquier otro. Con una mamá y un papá para mí, un cuarto para mí, mis juguetes, mi cama, mis dibujos, mis abuelos, todo mío, mío, mío. Pero llegó el plomo y empecé a perderlo todo de a poquito. Todo no, porque me gané una cola. Primero perdí mi cuarto. Porque en cuanto nació Lucía, metieron al lado de mi cama una cuna horrible, con patitos, o gatitos, o algo así, que me impidió para siempre hacer largas filas de autitos, usar el triciclo o gritar hasta quedarme afónico, porque la bebita se despierta. Claro que me inventé un juego nuevo que me divertía más que los otros. Yo no soy de achicarme frente a las dificultades. Era algo parecido al básquet y consistía en pararme junto al placar y embocar la pelota en la cuna de mi hermana. Era buenísimo. Pero me duró poco porque un día la desperté de un pelotazo y mi mamá me lo prohibió. Yo no tenía la culpa si mi hermana no sabía atajar. Por ese entonces fue cuando sentí que empezaba a tener cola. Cuando crecí un poquito también perdí la cama. Me la vendieron y me mandaron a dormir al suelo. Va, a una cama que sale de abajo de la de ella, pero como al sacarla ocupa todo el cuarto, siempre está guardada. Cualquiera que entre a mi cuarto puede darse cuenta de que yo no tengo cama. Después perdí el triciclo. La cola empezó a subirse cuando todavía no llegaba con los pies ni a los pedales. Y no solo se lo tenía que prestar, sino que además la tenía que empujar para que anduviese. Tenía que dejar cualquier cosa que estuviera haciendo, pero cualquier cosa, para que la cola no empezara a llorar como una marrana por el simple hecho de tener las piernas cortas y no poder pedalear. No era mi culpa que ella fuera enana, pero yo tenía la obligación de ayudarla por ser el más grande. Eso decía mi mamá. Siempre sospeché que durante mucho tiempo ella ya alcanzaba los pedales, pero encogía las piernas nada más que para molestarme. Al final se aburrió del triciclo el día que a mí me regalaron la bicicleta.
Oh, pero pobre Lucía. El hermano más grande la tiene que ayudar. Pero el hermano tiene que jugar con los amigos. Es el hermano mayor. Pero es aburrido andar siempre con los hermanos. No había una sola rueda de todos mis autos que girara. Porque esos inmundos pelos de plástico se enredaban en los ejes y las ruedas quedaban duras para siempre. Claro, ella tampoco tuvo nunca una sola muñeca con pelo. Para desenredar un auto había que tirar tanto. Igual no le importaba. Tenía todo el cuarto lleno de esos juguetes de nena que ocupan un montón de lugar, pero ella prefería jugar con mis juguetes. Los cochecitos, camitas, cocinitas, changuitos, tablitas de planchar, bañaderitas, cunitas, roperitos, armaritos, lavarropitas, heladeritas, mesitas, sillitas, silloncitos y etcéteritas. Solo estaban en mi cuarto de adorno. Porque la señorita prefería jugar a la pelota. Y la cola creció más, y me la tuve que llevar al jardín. Como era la primera vez y el único que conocía en todo el jardín era a mí, cuando mi mamá se iba, ¿a dónde se quedaba? Al lado mío. En vez de jugar en su salita con sus compañeritos y su señorita, jugaba en mi salita con mis compañeritos y mi señorita. Usaba mi plastilina, arruinaba mis dibujos, destruía mis construcciones, tomaba de mi vaso y se comía mis galletitas. Y yo tenía que dejarla porque era el más grande. Claro que esto no duró toda la vida. Cuando se aburrió de estar conmigo, se fue a su sala con su maestra y se transformó en la reina del jardín. Yo dejé de ser Federico para pasar a ser el hermano de Lucía. ¡Qué lindo! Oh, no tiene nada de lindo que le coma las galletitas. Bueno, Juan, hay que compartir. Por suerte, en primer grado no aceptaban chicos con cola, así que no pudo venir conmigo. Yo era un chico normal hasta que sonaba el timbre del último recreo. Ahí aparecía ella. Como salía una hora antes, tenía que quedarse a esperar a mi mamá. ¿Y dónde se quedaba? Al lado mío. Con su bolsita colgada del cuello y sin decir nada, entraba al grado y se sentaba en mi banco. Jamás pude aprender lo que la maestra enseñaba en la última hora. Porque estaba ocupada en que la cola no me ensuciara el cuaderno, no me tirara la cartuchera al suelo, ni me pegara un moco en el libro de lectura. Y siempre, pero siempre tuve que pedirle el cuaderno a un compañero para copiar la tarea. Esto te pasa por distraído, decía mi mamá. Eso me pasa por tener cola, pensaba yo. Ir y volver del colegio arrastrando una cola es realmente complicado. No te deja caminar ligero o se te pone adelante y la pisás. Tenés que cuidarla al cruzar la calle y sobre todo tenés que tratar de que la cola no moleste a los demás. Pero lo peor de tener cola es tener que llevarla siempre pegada cuando uno va a jugar con sus amigos. Si salimos a andar en bici siempre soy el último, porque como ella pedalea despacito tengo que quedarme a esperarla. Más de una vez me tuve que volver a casa, porque cuando llegué a la esquina todos los demás habían desaparecido y no los pude encontrar. Si jugamos al fútbol, juego poco apropiado para niñas y nada apropiado para niñas chiquitas, la cola es siempre el arquero de mi equipo. Y por supuesto, yo siempre juego en el equipo que pierde. Si voy a los jueguitos le tengo que dar la mitad de mis fichas. Como las pierde enseguida, después tengo que dejarla jugar conmigo. Y si no la dejo, me aprieta todos los botones y me hace perder. No tengo muchas esperanzas de perder la cola cuando crezca. Ya escuché varias veces ese chiste de los grandes que dice que voy a tener que llevarla a bailar. Yo no le veo la gracia. Me muero de vergüenza de solo pensar que las chicas me puedan ver con cola. Igual,
Creo que ya me acostumbré. Hace 2 días que la cola se fue a la casa de mi abuela y yo me siento raro. Creo que la extraño un poco. Después de todo, es una linda cola. Y es mía. Ah, mi cola se llama Nancy, pero hay otra que se llama Tati. Veo. Oh, ¿vamos a jugar al veo? No, veo. Es el cuento que traje. Es sobre un señor que un día decide... Pero esperen un minuto. Empecemos por el principio. Mejor les leo el cuento. Había una vez un señor que quería ser pirata. Tanto lo quiso y durante tanto tiempo que un día vendió todas sus cosas. Compró un barco, un loro, un parche y se largó a navegar. Pero como era un señor muy bueno, la parte esa de andar atacando y robando otros barcos no le gustaba. Entonces no le quedaba más que buscar tesoros enterrados de los otros piratas. Para eso tenía al loro. El pirata lo entrenó durante varios meses. El loro tenía que decir, ¡Veo! Y enseguida el pirata le contestaba, ¿qué ves? Y el loro le chillaba, atropellándose con el pico, algo como, ¡Veo un tesoro a estribor! ¡Mira el rumbo, por favor! Claro que el pirata se ocupó muy bien de advertirle que le avisara solo cuando estuviera seguro. Y así, entrenando y navegando, se pasaron los días. ¿Cuándo encuentra el tesoro? ¿Cuándo se pelea con otros piratas? ¿Cuándo rescata a la princesa? ¿Qué princesa? Hasta que una mañana de sol en el pico, el loro chilló. ¡Veo isla con tesoro! ¡Como papita para el loro! ¡Veo el color del amarillo! Si no son monedas, seguro son membrillos. El pirata acercó el barco a la costa. Y se encontró en la orillita nomás con una canasta repleta de membrillos que se ve que alguien había dejado olvidada justo allí. Un poco desilusionado, nada más. Era tan solo la primera vez. Palmeó al lorito. Y se puso a pelar membrillos que le gustaban mucho y que compartió con su mascota. Los que le sobraban los dejó en la bodega. Más adelante, una noche en alta mar, mirando hacia lo oscuro, el loro chilló otra vez. ¡Veo unas cosas que brillan! ¡Tiradas en la espuma de la orilla! El pirata miró y, efectivamente, en medio del mar negro parecía que algo muy lejos brillaba. Así que, sin pensarlo 2 veces, viró el timón y apuntó el barco hacia ese lugar. Cuando iban a mitad de camino, el pirata sintió el arrullo del loro, como pidiéndole disculpas. Veo dibujado en estrellas el mapa de una ciudad muy bella. Como ya casi estaban llegando al puerto, el pirata, con santa paciencia y loro al hombro, desembarcó. Y allí estaba, con sus callecitas y sus avenidas, sus plazas y sus fuentes, la ciudad como un collar de perlas tirado en medio de la noche. Como por esos días andaba medio cansado del viento y la sal, el pirata decidió quedarse. Y vivió en la ciudad varios años,
muy feliz y querido por todos. ¡Bien! ¡Yo soy el pirata! Y ahora todos ustedes piratas se las tendrán que ver conmigo. ¡Al abordaje! En su barco atracado en el viejo muelle, los niños jugaban a ser como el pirata y el loro se les trepaba al hombro cantando su eterno veo veo. Hasta que una mañana se paró de golpe en el hombro del pirata y cacareó. ¡Veo, veo! ¡Una aventura entera! ¡Para correrla! ¡Vamos! ¡Salgamos mar afuera! Y como si hubieran sido mágicas, esas palabras despertaron en el pirata nuevo deseo de salir a navegar. Al anochecer ya tenía todo listo. Le ofreció el hombro a su verde compañero y partieron. Navegaron un día y no pasó nada. Navegaron 2, 3, 4 días y la aventura no se presentaba. Navegaron 3 meses, 45 días y 12 horas, cuando por fin dejaron de contar el tiempo y navegaron dando la vuelta al mar, que es mucho más largo que dar la vuelta al mundo, porque uno siempre se pierde contando las olas. El loro permaneció callado todo ese tiempo, hasta que un mediodía, con el sol quemando justo encima de sus pensamientos, aleteó desesperado para alertar al pirata que echaba una siestecita. ¡Veo, veo! ¿Y lo que veo? Si me lo cuentan, no lo creo. Así chilló varias veces con voz verde ronco hasta despertarlo. ¡Veo, veo! ¿Y lo que veo? Si me lo cuentan, no lo creo. El pirata, con un ojo cerrado y otro tapado, preguntó. ¿Qué ves, mi loro? ¿Qué ves? Decilo de una buena vez. El loro, con ojos brillando, aclaró. ¡Veo un tesoro completo! ¡Enterrándose en un hueco! Parecía que esta vez el lorito había visto lo que su dueño quería desde hacía tanto tiempo. Sin hacerse muchas ilusiones, el pirata frenó el barco y lo ancló frente a la isla que el loro le señaló, estirando el ala. La miró y la volvió a ver con su catalejo y descubrió que era una isla pequeña con una palmera. En la palmera había un coco. El coco tenía un agujero. Adentro del agujero vivía una hormiga. La hormiga se llamaba Josefina. Y Josefina llevaba en ese momento sobre el lomo, tronco arriba, hacia el agujero del coco de la palmera de la pequeña isla, una gota purísima de agua que parecía un diamante. Y lo mismo hacía su hermana Enriqueta, y su tía Clodomira, y su abuela Eulalia, y su mejor amiga Evangelina, y su madrina Sabrina, y su sobrina Catalina, y su mascota Agustina, que era una pulga. Todas con su gotita de agua subiendo por el tronco. Es claro que parecían diamantes caminando. Pero los diamantes de verdad no caminan, se dijo el pirata, esta vez un poco cansado. Y ni triste ni furioso, levó anclas y ante el asombro de su loro no dirigió el barco hacia la isla, sino que lo hizo dar media vuelta. Y volvieron a pasar por todas las olas que ya habían recorrido. Al cabo de unos días, llegaron a la ciudad y el pirata llevó al loro derechito a la veterinaria. Un par de anteojos, por favor. Mientras el doctor examinaba al loro y le probaba diferentes modelos, al pirata le dio hambre y se acordó de la canasta de membrillos que tenía en la bodega. Después de tantas vueltas al agua, algunos estaban podridos y lo tuvo que tirar. Pero le quedaron 2 o 3 que, aunque un poco machucados, se comió. A punto estaba de tirar al mar el carozo del último membrillo,
cuando le vio una puntita blanca y tiró. Era un papel. Tiró más hasta que lo sacó y lo desenroscó. Era el mapa de un tesoro, che. Sin perder un minuto, el pirata buscó al loro, le quitó los anteojos y se los puso él. Después se acomodó el loro bien en el hombro, subió al barco, clavó el mapa en el timón y arrancó. ¿Y encontró el tesoro? Esta vez nos quedamos con la intriga. Bueno, vamos a ver. ¿Les gustan las historias de aventuras? ¡Sí! ¿Y qué hacen los héroes en las aventuras? Rescatan princesas. Pelean con dragones. Y rescatan reinas. Esta vez nuestro héroe es muy pequeño, como un ratón. ¿Y su misión? Encontrar un regalo de cumpleaños, nada más y nada menos que para su mamá. Buscar un regalo de cumpleaños no es una aventura. Puede que no, o puede que sí. Veamos qué pasó en este caso. Era gris, común y corriente, más bien de los chicos. Orejas blandas, más bien de las grandes. Tibio, inquieto y un corazón gigante. Su mamá cumplía años y él quería llevarle de regalo un ramito de menta. Miedosos. Ya pasó.
Es fresco, es de hoy. Pero este ramito tiene olor a viento. ¿Cómo hiciste para conseguirlo? ¡Ah! ¡Fue de fácil! Era gris, común y corriente, más bien de los grandes. Orejas tiesas, más bien de las chicas. Tibio, inquieto y un corazón gigante. Escucho un ramo de menta. Y yo huelo un ramo de viento. Hoy traje un cuento que transcurre en un circo. ¡Qué bueno! Va a haber leones. ¡Y elefante! No hay leones, no hay elefante. Entonces, ¿qué hay? Sardinas. ¿Sardina? Antes de ser famosa, la sardina divina Mastrota vivía junto a un pececito de color en una pecera perteneciente a una familia del barrio de Caballito. Por entonces aún no había adoptado el nombre artístico actual. Y hay que decir la verdad, llevaba una vida realmente aburrida. Aparte de jugar con el otro pez, lo único que podía hacer allí era formar globitos de aire con la boca o esperar el día en que la dueña de casa lavaba la pecera. La mujer acostumbraba a dejar al pez y a la sardina
nadando en el lavatorio mientras limpiaba la pecera. Y eso divertía un poco a Divina Mastrota. La pecera estaba en el living, sobre una mesita. Y cierta vez, el dueño de casa dejó allí un diario abierto en la página de espectáculos. La sardina nadó hasta la pared de vidrio más próxima al diario y se entretuvo mirando las notas y las fotos de los actores y cantantes. Pero de pronto, un anuncio la sobresaltó. Gran función gran. Circo de los hermanos Tortorella. El mago Kedramán. Kurt y Kitty Kra, los acróbatas. La mujer más gorda del mundo. Las fabulosas aguas danzantes. Los payasos Pepucho, Pacucho y Cocucho. El temible león africano. Las gallinas que bailan. Y 100 atracciones más. Entonces había leones africanos. Sí, y gallinas que bailan. Y 100 atracciones más. ¿No quieren saber qué pasó con la sardina? Se la come el león. Los leones no comen sardina. ¿Cómo sabe? ¿Y si tienen hambre? Dale, ¿qué pasó con la sardina? El corazón de Sardina le latía a 1000 por minuto. El sueño de toda su vida había sido trabajar en un circo. Y ahora que veía ese anuncio, sus fantasías se multiplicaban. Cerró los ojos y se imaginó trabajando en el circo. Por ejemplo, ella podría danzar en el agua, pensó. Con música de Vivaldi, daría vueltas y vueltas en el agua, siguiendo la melodía. Se pondría además un nombre artístico. Se le ocurrió entonces el bello nombre de Divina Cocó Mastrota, verdaderamente apropiado para una estrella. Los sueños de la sardina fueron interrumpidos por la dueña de casa que venía a lavar la pecera. Como hacía siempre, la mujer llenó de agua la pileta del baño y fue metiendo al pez y a la sardina. Cuando la señora se retiró, la sardina puso en marcha el plan que se le había ocurrido. Se hizo ayudar por el pececito y juntos levantaron el tapón de la pileta. ¡Es nuestra oportunidad! Nadaron a través de un caño finito que daba 1000 vueltas. Hasta que salieron a una gran tubería por la que pasaban cientos de peces de todas las clases y tamaños. Jamás habían estado en un lugar como ese, ni nunca habían visto tantos peces. Así que se quedaron mirando, maravillados. Después se despidieron. La sardina agarraría por la derecha en dirección al circo de los hermanos Tortorella y el pez se iría a veranear a Mar del Plata. ¿Se separaron? ¡Ay, qué triste! Bueno, por ahí después se vuelven a encontrar. Claro, el pez la puede ir a visitar al circo. Sí, si no se la come el león. ¡Ay, Juan! Si los leones no comen peces. Bueno, no se adelanten que todavía no llegamos al circo. Cuando la gran tubería se abrió en 5 caños, como si fueran 5 autopistas, la sardina decidió preguntar. Detuvo a un pulpo que pasaba apurado. ¿Cómo puedo hacer para ir hasta él? Quiso preguntar la sardina, pero el pulpo la interrumpió. No sé nada, estoy apurado, loca. Me voy al recital de Charly García, chau. Un pulpo en un recital de Charly García. Después le preguntó a 2 bagres. Nosotros no nos pregunten nada, que nos tenemos que maquillar.
Ya empezaron los ensayos, le dijeron los bagres. ¿Qué ensayo?, quiso saber la sardina. ¿Cómo que ensayos? Los de la película de Jacques Cousteau. Hasta que por fin encontró un caballito de mar que le supo explicar cómo dar con el caño de agua que correspondía al circo. La sardina nadó un rato siguiendo las indicaciones. Finalmente llegó al caño que, según lo dicho por el caballito de mar, conducía al circo. Al circo, precaución, vía rápida. Se fue metiendo despacio, nerviosa, porque no sabía cómo iba a hacer para presentarse a los dueños del circo. De pronto, un fuerte chorro de agua la levantó en el aire varios metros y la dejó saltando allá arriba como si fuera un corcho. Cuando parecía que el chorro de agua iba a bajar, volvía a brotar con más fuerza y la tiraba encima de otro chorro de agua. Después de varios minutos de estar así, pudo abrir los ojos y mirar a su alrededor. Potentes luces verdes, rojas y azules enfocaban a los chorros de agua y un poco más allá, una gran cantidad de gente aplaudía. Estaba en el circo. Y la gente aplaudía, creyendo que ella era parte del número de las fabulosas aguas danzantes. Cuando terminó el número, los payasos Pacucho, Pepucho y Cocucho recogieron a la sardina en un tarrito y la llevaron hasta el despacho de los mismísimos hermanos Tortorella, los dueños del circo. ¡Hay que contratarla! ¡Es una gran artista! ¡Es una sardina bailarina! Divina Cocó Mastrota. Desde ese día, la sardina ya no fue más la sardina, sino Divina Cocó Mastrota, como ella había soñado. Y el número pasó a llamarse Las Fabulosas Aguas Danzantes y Divina Cocó Mastrota, la sardina bailarina. ¡Ay, qué linda sardina! Yo quería que se la coma León. A mí me dieron ganas de ir al circo a ver a los animales. Yo quiero ir a ver a los payasos. ¿Y vos, Tati? Y yo quiero ver a la sardina bailarina. Hoy les quiero contar un cuento que les va a encantar. No es de ogros, monstruos o tías. Es una historia con mucha fantasía. ¿Por qué estás cantando? Cantar, canta hasta un esfuerzo. Lo que estoy haciendo es contar en verso. Pasa que con tanta entonación se parece a una canción. Pero así no se puede contar una historia. Créanme esto que digo. Les aseguro que no hierro. Hay aventuras así escritas. Por ejemplo, el Martín Fierro. ¿Y cómo se llama el cuento? Un cuento encantado, contado en canto, para cantarlo sin tos o contarlo en altavoz. El nombre le caía de medida. El nombre le caía de medida, porque Aida era una amiga muy querida.
Distraída y cada tanto una aburrida. Qué vida la de Aída cuando vivía aburrida. Pero eso era antes, dulces infantes. Requete antes, cuando tenía constantes ataques de aburrimiento. Y qué tormento esto que les cuento. Eran ataques de aburrimiento en cualquier momento. No es que Aída no tuviera alegría. Cuando estaba bien, jugaba a todo y se reía. A la escondida. Y con chicles, flores de globos los que hacía. El problema es que de pronto, mientras jugaba o saltaba, sin aviso ni permiso, la cara se le iba al piso. Uno le decía: dale, Aída, seguí jugando que vas ganando. Y ella respondía que se sentía aburrida. ¿Tenés algún dolor? Le preguntaba hasta el doctor. Eran ataques de lo peor. Y ella solo respondía que se sentía aburrida. Una tarde radiante, se quedó en su casa lo más campante. Mirando bastante televisión. Cuando de pronto, y qué ocasión, le dio un ataque y no al corazón. Esto no es cuento, era otro ataque de aburrimiento. Empezó a bostezar diciendo ar, diciendo ar. Diciendo ar, se abrió su boca a más no dar. Tan abierta estaba que una mosca que por ahí pasaba se le metió para ver. Bien adentro, justo al centro de la garganta y a toser. Había que ver qué manera de toser. Tan solo a un aburrido podría haberle ocurrido abrir sin par la boca y que una sola mosca le arme tanta rosca. En medio de ese tormento de tos y de aburrimiento, Aída salió corriendo a buscar algo aguachento. Agua para beber. No es que fuera por la sed, sino para dejar ya de toser y de toser. Roja como un tomate, tosiendo hasta el disparate y con semejante ataque, llegó Aída a la cocina y entre tosida y tosida abrió una canilla enseguida. ¡Qué maravilla! De la canilla, en vez de agua para tomar, salía espuma de mar y una que otra sombrilla. ¡Vaya rosca armó esa mosca! Aída, algo aturdida, miraba atacada y no lo creía. ¿Pero qué cosa, señor? La tos se le olvidó de la emoción y no del agua que bebió. Porque, ¿quién se va a animar a tomar agua de mar? Aída se fue al momento, con todo y su aburrimiento, a la canilla del baño. Tal vez por ese otro caño pasara agua normal y no pura agua con sal. ¡Pero qué sensacional! De la canilla del lavatorio, cosa de brujas. Salía azúcar entre burbujas. De la canilla de la bañera salía arena. Y de la ducha caían truchas. No me olvido. La trucha es un pez de río. Qué divertido estar aburrido de esa manera. Así cualquiera. Aída, por distraída, dejó ese día correr la vida. Canilla abierta, la casa entera quedó cubierta. De mucha arena, de mar, de truchas y de sombrillas. Vaya que vaya, su propia casa se convirtió en playa. ¿Y quién diría? Desde aquel día, la amiga Aída no se aburría. Después del cuento, pasado el tiempo de los ataques de aburrimiento,
el nombre Aida le sigue yendo como a medida. Porque es la amiga más divertida que ahora tengo. ¿Les pareció amable y divertida la apasionante historia de esta niña aburrida? Sí. Entonces escuchen con atención. Es un nuevo cuento, el de otra niña que no conocía el aburrimiento. ¿Este también es cantado? No, mire usted qué cosa. Es un relato escrito en prosa. El cuento se llama Shh, Secreto de Espejo. Julia era risueña de alma. Amaba reírse. Julia, ¿qué querés ser de grande? Feliz para siempre. Por supuesto que tenía cosquillas por todo el cuerpo. La boca gigantesca. La lengua chistosa. Y una fábrica de carcajadas en la panza. El espejo del baño, por costumbre, apenas la escuchaba llegar, empezaba a reírse por anticipado. Es decir, antes de que ella tuviera tiempo de mirarse. Resulta que un día a Julia se le cayó un diente. Primero se disgustó y nada más. A nadie le gusta que le digan vieja sin dientes. Pero después se indignó hasta las lágrimas. Para una nena que siempre se ríe, perder un diente es como para un elefante tener un nudo en la trompa. Julia fue corriendo al baño para mirarse la boca. Y el espejo, por costumbre, empezó a reír y reír. Este espejo se burla de mí. Los parientes y vecinos que la escucharon creyeron que la pobre se había vuelto un poco loca o que deliraba de fiebre. Sin pedirle explicaciones, la acostaron. Le pusieron 2 termómetros y llamaron a un médico famoso. Julia aseguraba una y otra vez que se sentía bien, que era el espejo el que se reía mientras que ella lloraba. Sin embargo, el doctor convenció a toda la familia de que Julia estaba enferma. Esa misma noche, Julia se encaminó derechito al baño. Con que yo estoy loca, ¿no? Su cara reflejada en el espejo se rió sin parar un solo segundo, pero con una risa tan contagiosa que Julia no pudo resistir la tentación. Su dentadura con agujerito le resultó tan graciosa que se rió 16 minutos seguidos. Ay, qué plato. Así jugó un rato largo hasta que le vino sueño. Julia volvió a su cama contenta y tranquila. No hay de qué preocuparse, pensó. Y que mejor no contar a nadie el secreto, porque no cualquiera entiende que es posible tener un amigo adentro del espejo. Y así terminamos hoy nuestros cuentos del día. El de una niña siempre aburrida y el de otra súper divertida. Una niña aburrida y una niña divertida. A mí me parece que eso también te salió en verso.
Hola, chicos. ¡Hola! Pensamos que ya no venía. ¿Por qué tardaste tanto? Tuve un problema con la camioneta, pero ya lo solucioné. Y eso me hizo acordar a un cuento que leí hace mucho y que trata sobre un chico al que le gustaba mucho la mecánica. ¿Cuándo empieza? A Ferchu le gustaba estar con la cabeza, con el alma, con la vida metida en la caja de herramientas. Un día te vas a caer ahí adentro. A Ferchu le gustaba ensuciarse como Antonio, el del taller de la esquina. Había grasa y olor a grasa en el taller de Antonio. Si Ferchu tocaba un poco, se le pegaba el olor. Y Ferchu tocaba un mucho. Como la vez que abrazó un motor a propósito para engrasarse la ropa y llevarse el olor. Ay, todo el día en el taller, Ferchu. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando sea grande voy a ser Antonio. Ay, Ferchu, Ferchu. A la madre le gustaban los Ferchus limpios. Y Papá Noel le trajo un serrucho de plástico, un martillo de goma y una tenaza de... ¡Ah! ¡Mamá! ¡La caja de herramientas! ¿La caja de herramientas qué? ¡Me la cerraste con candado! Ah, sí, te la cerré con candado. Jugá con las herramientas que te trajo Papá Noel. ¡Abrime, ma! De ninguna manera, señor. ¡Te dije que me abras! Ferchito, baja el tonito. Y habla bien, que parece que tuvieras una papa en la boca. ¡Abrime el candado! ¡Dale! ¿Lo abrís? ¡Oh, abrilo! ¡Abrilo! Abrime y no desparramo y no revuelvo y no me ensucio. ¿No te ensucias? Poquito me ensucio. Y después te lavás. Sí. Y juntás. Y junto. ¿Y ordenás? Te lo juro por el juramento. Juramento el que se llevó el viento. ¡Qué viento! Que hace un calor. ¡Dale, ma! ¡Abrime rápido! Ay, Ferchu, cállate un poco. Bueno, me callo. Me callé. ¿Ves que me callé? ¿Dónde estás? Habla bien, ¿no ves que no encuentro la llave? ¿Cómo que no la encontrás? No la encuentro no encontrándola. ¿No viste dónde la puse? No, no vi nada. Yo no veo nada. Claro, no ves nada. Nunca ve nada el señor. Nunca no. Ahora no veo nada. Dale, ma. Usa el cerebro de pensar rápido. El de pensar rápido, el de pensar lento y el de no pensar. Los tres me los tenés ocupados vos. ¿Dónde estás que no venís, Ferchu? ¿Adentro del placar? Ay, Ferchu, cerré el candado y la llave... ¿Qué? ¿Y la llave? ¿Qué? Quedó adentro. ¿Adentro de qué? De la caja de herramientas. ¡No! Sí. ¿Y ahora? Eso digo yo. Ferchito, trae el destornillador, vení. Es que el destornillador está... En la caja de herramientas. Oh. Tráeme la pinza, entonces. Es que la pinza está... En la caja de herramientas. ¿Y la lima? En la caja de herramientas. Oh.
Vení vos, Ferchu, y ayúdame a algo. ¿Dónde estás? ¿Y dónde voy a estar, ma? No sé, Ferchu, estarás en la caja de herramientas. ¡Ah! ¿Ma? ¿Ma? No te enojes, ma, que acá no se ve nada y hace calor. ¡Ma! ¡Mamá! Debe tener hambre. Y sed. Y no puede ver a la mamá. Pobre. Ferchu quedó mudo, en la oscuridad sin viento de la caja de herramientas. Más mudo que el serrucho de plástico, que el martillo de goma. Primero le goteó un ojo, después le goteó el otro. Se puso a llorar. Después se limpió los mocos. Después pateó la tapa. Le dio trompadas. La empujó con las rodillas. Pero no. Se puso en 4 patas y empezó a tantear. Tocó un mango suave que terminaba en una punta sin punta. Rozó otra herramienta que le raspó los dedos. Palpó otra que se abrió y que al cerrarse le dio un pellizco. ¡Au! Con el dedo pellizcado, encontró la llave que tanto había buscado la madre. Pero ¿para qué le servía ahora? Si el candado estaba del lado de afuera. Ferchu siguió tanteando hasta que encontró lo que quería. Con la pinza pinzó. Con la lima limó. Con el destornillador palanqueó. Y dale, hasta que la tapa, ¡trac! Bien transpirado y muy sucio, Ferchu salió de la caja de herramientas justo cuando la madre reaccionaba. Ay, tengo hambre de albóndiga, ma. Ferchu, mírate un poco. ¡Qué rico! ¡Qué rico olor! Olor a Antonio, el del taller de la esquina. Ay, Ferchu. Y así termina una nueva historia. Si anda la camioneta, nos vemos la próxima vez. ¿Estamos? Estamos. Hoy les traje un cuento de monstruos. ¡Yupi! No. ¿No te gustan los monstruos? No, más o menos. Le dan miedo. No me dan miedo. Es que los monstruos son malos y feos. Por eso son monstruos. Malos y feos. Veamos qué pasa con este monstruo, conocido por todos como el monstruo deforme. Empieza así. Una mañana, cuando el monstruo deforme se despertó, oyó que la panza le hacía unos ruiditos raros. Voy a hacer una torta.
Azúcar. Azúcar. Huevos. Huevos. Manteca. Manteca, manteca. Manteca. Polvo para hornear. Polvo para hornear. Polvo para hornear. Harina. 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 ¿Y la harina? Harina. Harina, harina. A ver acá. No. Esto tampoco. Oye. Harina, harina y la harina. No tengo harina. Bien. No voy a ser el primer monstruo deforme que se quede sin harina y seguramente no seré el último. Voy a ir al pueblo y allá me van a dar. ¡Avísenle a todos! ¡Viene un monstruo! ¡Avisen! ¡Ah! ¿En serio? ¡Viene un monstruo! ¡Seguro! ¡Policía! ¡Avísenle! ¡Viene el monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo baja! ¡El monstruo está bajando! ¡Avísenle a todos, por favor! ¡Escóndanse en sus casas! ¡El monstruo está bajando al pueblo! ¡El monstruo está bajando al pueblo! El monstruo deforme viene al pueblo. El monstruo deforme viene al pueblo. El monstruo deforme viene al pueblo. ¡Escóndanse en sus casas! Deforme viene al pueblo. Deforme viene al pueblo. El monstruo deforme viene al pueblo. El monstruo deforme viene al pueblo. No quedó nadie en la calle. Cuando el monstruo llegó, ya todos estaban encerrados bajo llave y escondidos debajo de las camas, rogando para que la bestia siguiera de largo. Pero no siguió. Se paró en la primera casa del pueblo y golpeó. ¿Quién es? Soy yo, el monstruo deforme. Ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en medio de la espalda. Necesito un poco de harina. Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima! Me bastaría algún pajarito para hacer harina. Pero ya dijimos que el monstruo deforme no se daba por vencido así nomás. Caminó un poquito y golpeó en la casa de al lado. ¿Quién es? Soy yo, el monstruo deforme. Ese que vive en la lomita, que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba en medio de la espalda. Necesito un poco de harina. Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima! Me bastaría algún perrito para hacer harina. Un poco descorazonado, el monstruo intentó en la tercera casa. ¿Quién es?
Soy yo, el monstruo deforme, ese que vive en la lomita que mide casi 3 metros, pesa más de 200 kilos y tiene una enorme joroba justo en medio de la espalda. ¡Necesito un poco de harina! Aquí no hay nada para vos, monstruo deforme. Así que deja de golpear y seguí tu camino. ¡Qué lástima! Me bastaría algún chico para hacer harina. Quiero hacer una torta, pero no tengo harina. Yo sé que por aquí cerca hay mucho trigo, pero no me acuerdo a dónde. ¿Podrías volar muy alto y venir a decirme dónde está? Podría, pero después me convidás con la torta. Eso no se pone en duda. Mira, ¿ves ese pájaro? Está buscando trigo para mí. Así puedo hacer harina y después una torta. ¿Vos podrías ir donde va él y arrancar a mordiscos algunas espigas para traérmelas a casa? Podría, pero después me convidás con la torta. Eso no se pone en duda. ¡Hola! ¡Qué suerte que te encuentro! Ahora va a venir un perro con espigas de trigo para hacer harina. ¿Podrías molerlas y prepararlas mientras yo voy mezclando los otros ingredientes de una torta que quiero hacer desde hoy? Podría, pero después me convidás con la torta. Eso no se pone en duda. Abajo, en el pueblo, los habitantes siguieron escondidos, seguros de que, con semejante día, el monstruo deforme iba a volver para hacer harina con quien cometiera la tontería de salir. Y arriba, en su casa, el monstruo deforme, con un pájaro, un perro y un chico, comían torta, che. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¡Oh! ¿Qué te pareció el monstruo deforme, Diego? Que asusta a todos. No es verdad. El perro, el chico y el pajarito no se asustaron. Es que es un monstruo al que le gusta comer torta. Pero si no asusta y no hace cosas malas, no es un monstruo. Julio, ¿hay monstruos que no hacen cosas malas? Parece que ahora sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla... ¿Quién cumple, Diego? Nadie, pero me gusta cantar el feliz cumpleaños. Por lo menos afina un poco. ¿Y vos cómo cantás? Re bien. Seguro que re mal. Te digo que bien. Canta entonces. No voy a cantar porque no se me da la gana. ¡Ey! Chicos! A ver, ¿qué les parece si dejan de pelearse y escuchan este cuento? Quizás les pueda ayudar a resolver este problema. Es más fácil taparle la boca. No, yo no quiero.
A mí me parece divertido cómo canta. ¿Viste? Este cuento comienza en el living de una casa, en esas tardes donde lo único que está despierto es la modorra. Olegario, ¿vos sabés volar? Sí, claro. ¿Cómo no voy a saber volar? Soy un pájaro, ¿no? Por eso, sos un pájaro y nunca te vi volar. ¿Por qué nunca volás? Porque soy un canario caminador. Y como todos en la familia, nosotros no necesitamos volar. Para mí que vos no sabés volar. ¿Pero cómo no voy a saber volar? Para mí que no. Te digo que sí. Que no. Que sí. Entonces mostrame. Eso no es volar, eso es saltar. Eso también lo hago yo. Salí y mostrame cómo volás en serio. Yo sé volar, lo que pasa es que solo vuelo cuando no me ve nadie. ¡Dale! ¿En serio? Vuelo cuando estoy solo, nunca delante de otros. Sí, claro. ¿Por? No sé. Me parece que es porque no me sale bien. Me da cosa. Alberto se había encontrado con una parte de su hermano que no conocía. ¿Cómo podía ser que Olegario, ese a quien él tenía por su hermano mayor, no se animara a volar delante de otros? ¿O lo estaría engañando porque no quería reconocer que no sabía volar? Olegario, yo no soy cualquier otro. Así que mostrame cómo volás. El espectáculo confundió a Alberto. Pensó que su hermano lo estaba haciendo a propósito y le dieron ganas de reírse. Pero ahí nomás, pegada como una sombra a la tentación de risa, apareció una duda escurridiza. ¿Haría bien Olegario al no querer volar delante de otros? ¡Te lo dije! ¡Vuelo mal! Ese día no se habló más del tema. Alberto se replegó cauteloso. El asunto merecía alguna reflexión. El fin de semana siguiente decidieron ir a la laguna para remontar un barrilete. Cuando llegaron, se encontraron con que no había una gota de viento, che, nada. Como no tenía ningún sentido probar el barrilete, se pusieron a buscar piedras para hacer sapito. Pero Alberto no había logrado aclarar qué era lo que pasaba con el vuelo de Olegario. Así que tomó coraje y preguntó. Olegario, ¿cómo aprendiste a volar? Aprendí solo. Mis padres nunca fueron muy voladores. Vivieron mucho tiempo en la jaula. ¿Y te gusta? Sí, es divertido, pero me da mucha vergüenza que me vean porque siento que vuelo mal. Y no sé lo que piensan los demás, pero tampoco quiero enterarme. ¿Sabes? No es que hueles mal, solo que deberías organizarte un poco. No empieces. Yo no necesito volar. Pero dijiste que te gustaba. Sí, me gusta, pero...
Imagínate las cosas que podríamos hacer. ¿Por ejemplo? Podríamos organizar un ataque aéreo en carnaval. Llegar hasta las ciruelas más altas. Hacer mula a la escondida. ¿Podrías enseñarme a volar a mí? Eso. Dale, mostrame. ¿Y qué te pareció? Notable. Hola. ¿Vio cómo vuela mi hermano? Tiene lo suyo, ¿no? ¿Le parece que debería hacer algo para mejorar? No sé. Es difícil. Volar es una cosa muy personal. Por ahí podría tratar de mover ambas alas al mismo tiempo. Es una opinión, digo. Ay, yo no diría lo mismo. La calandria Genoveva. ¿También ella lo habría visto volar? Eso era demasiado para Olegario. La vergüenza le tapó hasta los oídos. ¿Ves? Hacia arriba, hacia abajo. Parado en la rama del sauce, creyó ver una escena de cine mudo. Más abajo. Tienes que sentir el viento. Su hermano imitaba atento los movimientos que Genoveva y el venteveo hacían con las alas. Mejor así. Cuanto más entretenidos estuvieran en discutir cómo se debía volar, menos pensarían en él. La marmota siguió haciendo de cuenta que escuchaba lo que decía el venteveo, pero era obvio que ya no le interesaba. Alberto está tramando algo, pensó Olegario. ¡Olegario, tengo una idea! Se me ocurrió algo buenísimo. ¿Por qué no volás sobre la laguna y te mirás en el agua? Es una buena idea. Oh, muy buena. Aunque no sé por qué. Si vuela como vuela, no me quiero imaginar como nada. ¡No voy a llegar nunca! ¡Hola! ¿Qué pasó? Cuando me vi volar en la superficie del agua, me tenté. Perdí el equilibrio y me caí. Por suerte andaba por ahí el dorado, que me empujó hasta la orilla como una tabla de barrenar. Olegario nunca voló con elegancia, pero le tomó el gustito a hacer mandados volando y causarle gracias a otros. Tanto que hasta Alberto le dijo que parara de hacerse la estrella, che. Olegario no paró y ahora está queriendo aprender a nadar, che. ¿Y qué les pareció? Que Alberto tenía que dejar tranquilo a Olegario si no quería volar. Pero después Olegario pudo volar y eso le gustaba, ¿no? Es que antes tenía vergüenza. Por eso yo no tengo vergüenza. ¿Cantamos? Dale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla. Oh. Que lo cumpla feliz.